Hola chicos, ¿cómo están? Entonces, antes de recordemos en qué habíamos quedado. Entonces, lo último que habíamos visto en la clase pasada eran las propiedades de los logaritmos. Entonces, les voy a repasar así cuáles son las principales. Primera, el logaritmo en base a de uno es cero, es decir, cuando ustedes tengan un logaritmo, no importa la base que sea de uno, de que el argumento sea uno, va a dar cero, porque recuerden que todo número elevado a la cero les va a dar como resultado uno. Siguiente propiedad, cuando tengan un logaritmo en base a o en cualquier base en el cual el argumento esté elevado a un exponente, ustedes pueden bajar el exponente a multiplicar el logaritmo. De hecho, esto es lo que utilizamos para resolver la mayoría de logaritmos. Recuerden que para resolver el logaritmo lo que toca hacer es escribir el argumento con la misma base que tiene el logaritmo. Entonces, por ejemplo, aquí este sería el logaritmo en base 2 de 8. El 8 les compongo en factores primos y lo puedo escribir como 2 al cubo. Entonces necesito que la base del argumento sea la misma que la del logaritmo y aplico esta propiedad. Entonces el 3 pasa a multiplicar y por una propiedad que vimos, que es esta de acá, el logaritmo en base a de a es 1. Es decir, cuando tengo el logaritmo en base 2 de 2 es 1, el logaritmo en base 3 de 3 es 1 y así se resuelve básicamente el logaritmo. Por ejemplo, si fuese el logaritmo en base 4 de 8, entonces pues que tocaría hacer la descomposición en factores primos del 8 y agruparlos de modo que nos den 4. ¿Listo? Es decir, por ejemplo, aquí arriba, por acá habíamos hecho un ejercicio como esto, sí. Logaritmo en base 4 de 64, ¿cómo lo resuelve? Entonces, descompongo el 64 en factores primos y como necesito que sea en base 4, pues voy a agrupar los factores de modo que la multiplicación me dé 4. Entonces, 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, es decir, que 64 se puede escribir como 4 al cubo. Aplico la propiedad que les acabo de mencionar. Este 3 pasa a multiplicar y logaritmo en base 4 de 4 es 1. ¿Listo? Ahora, las dos propiedades más importantes de los logaritmos son las siguientes. Cuando tengan un logaritmo en base a de una multiplicación, ustedes pueden dividirlo y convertirlo en una suma. Es decir, logaritmo en base a de x por y va a ser logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. ¿Listo? Y la otra, que es análoga, es para la división. Es decir, logaritmo en base a de x sobre y va a ser logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y. Es importante que el numerador sea el positivo y el denominador el negativo. ¿Listo? Y adicionalmente les comenté que hay otra propiedad que se utiliza mucho que se llama el cambio de base. Ustedes tienen una calculadora, digamos, que solo trabaja con logaritmos en base 10. Entonces, esta propiedad lo que me permite es cambiar cualquier logaritmo a la base que yo quiera. Entonces, por ejemplo, aquí la propiedad dice logaritmo en base a de b es logaritmo en base c, que puede ser cualquier logaritmo, de b, es decir, del argumento, divide entre logaritmo en base c de la base del logaritmo original. Entonces, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 8, yo quiero calcularlo en vez de utilizar base 2, quiero utilizar base 10. Entonces, esto va a ser igual a logaritmo en base 10, del modo que quiero utilizar del argumento 8, divide entre el logaritmo en base 10 de la base original, que era 2. ¿Listo? También podría ser logaritmo natural. Entonces, recuerden que estos dos logaritmos son especiales. Cuando ustedes tengan un logaritmo en el cual no hay base, es con base 10, logaritmo en base 10 de 8, sería este de acá. Y este logaritmo natural es cuando la base es el número e. ¿Listo? Esas son las propiedades que vimos. Entonces, voy a repasar este ejercicio que hicimos al final de la sesión porque encontré una forma más fácil de hacerlo y de explicarlo. Entonces, para que les quede claro, entonces dice lo siguiente. Considera las siguientes afirmaciones acerca del número a es igual al logaritmo en base 2 de 36. Primero, a es un número mayor que 5 y segundo, a al cuadrado es igual a 36. ¿Listo? Entonces, pensemos de la siguiente manera. Entonces, recuerden que para resolver un logaritmo necesito que este argumento sea una potencia de este 2. Es decir, tiene que ser la forma 2 elevado a algo. Entonces, probemos con 2 a ver qué tanto nos podemos acercar. 2 a la 1 es 2. Listo. 2 al cuadrado es 4. ¿Listo? O sea que me puedo seguir acercando. A ver, 2 al cubo es 8. 2 a la 4 es 16. ¿Listo? Y 2 a la 5 es 32. Entonces ya me acerqué bastante porque ¿qué valor tengo? 36. Y aquí me dio 32. Es decir que 2 a la 5 es 32. Lo que quiere decir que si fuese el logaritmo en base 2 de 32, me daría 5. Pero aquí como tengo 36 y 36 es más grande que 32, pues este va a ser un número decimal 5 punto algo, básicamente. ¿Listo? Pero tiene que ser menor que 6 porque 2 a la 6 es 64. ¿Listo? Entonces, como el 36 está entre 32 y 64, entonces también el logaritmo de 36 va a estar entre 5 y 6, que serían los exponentes de 32 y de 64. Entonces, la primera opción es verdadera. A es un número mayor que 5, sí. La segunda me dice que A es igual a 36. Entonces, claramente no. ¿Por qué? Porque es mayor que 5, es decir, que está acotado inferiormente por 25. Esto sí elevamos al cuadrado y superiormente por 36, es decir, que aquí se va a encontrar cuando el valor del logaritmo cuando le elevemos al cuadrado. ¿Listo? Esto va a ser a al cuadrado. Entonces no puede ser igual a 36, tiene que ser menor que 36. ¿Listo? Entonces esta opción sería falsa.
Entonces la opción correcta es la C, 1 es verdadero y 2 es falso. ¿Listo? Entonces, ya que vimos las propiedades, vamos a aprender a reescribir logaritmos, que es el ejercicio más común con logaritmos. Entonces dice, reescribir la expresión 4 logaritmo de x más un medio logaritmo de x más 1 como un solo logaritmo se obtiene. Entonces necesitamos esto como comprimirlo. Entonces, si recuerdan las propiedades, entonces hay como dos lados. Un lado es como la parte expandida, por ejemplo, una multiplicación la podemos convertir en suma. Y si me voy en la otra dirección, la comprimo, es decir, si tengo la suma, la puedo comprimir en una multiplicación. Entonces, aquí, ¿qué tengo que hacer? Comprimirla. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer en este tipo de ejercicios? Que es, en los números que estoy multiplicando, por recuerde la propiedad de los logaritmos, si tienen un número multiplicando un logaritmo, entonces, esto es lo mismo que tener logaritmo en base a de x a la n, es decir, lo que está multiplicando lo podemos pasar como exponente, entonces hagamos eso acá. El 4 lo vamos a pasar como exponente, entonces me queda el logaritmo de x a la 4, listo, más el 1 medio pasaría como exponente, ¿cierto? Logaritmo de x más 1, listo, elevado al 1 medio. Ahora, podemos aplicar, como necesitamos convertir esto en un solo logaritmo, necesitamos comprimirlo, entonces recuerden la propiedad de que cuando estamos sumando, como los dos tienen la misma base, dejo la misma base y puedo multiplicarlos. Entonces esto me va a quedar logaritmo de x a la 4. ¿Listo? El logaritmo en base 10 de x a la 4 por x más 1 elevado a la 1 medio. Y finalmente, ¿qué podemos hacer? Recuerden que por propiedades de las potencias, cuando teníamos un exponente fraccionario, lo podemos convertir en raíz. Entonces, el índice de la raíz va a ser el denominador, sería raíz cuadrada de x más 1 elevado a la 1. Entonces, este logaritmo, 4 multiplicado por logaritmo de x más 1 y el logaritmo de x más 1 se puede escribir de esta manera, como logaritmo de x a la 4 por raíz cuadrada de x más 1. Entonces, la respuesta correcta sería la C. ¿Listo? Siguiente, este es lo contrario, me dan la expresión comprimida y me piden expandirla básicamente. Entonces, primero, ¿qué podemos aplicar acá? Entonces, como tengo una división, lo podemos convertir en una resta. Entonces, recuerden, logaritmo en base 10, bueno, no se debería poner el 10, porque pues si se escribe solo log, ya sería logaritmo en base 10, pero bueno, no importa. Entonces, del numerador menos el logaritmo en base 10 de lo que hay en el denominador, que es ya el cuadrado. Ahora, aplicamos la propiedad inversa, que es, entonces, este 3 está como exponente, entonces lo va a pasar a multiplicar. Esto va a ser 3 por logaritmo en base 10 de x. Y va a hacer lo mismo acá. Eso es que está como exponente, lo paso a multiplicar. Entonces, si se dan cuenta, si queremos expandir, vamos a aplicar las propiedades al contrario. Lo que está como exponente lo paso a multiplicar, las divisiones las convierto a restas, las multiplicaciones en sumas. Y si quieres comprimir, es al contrario, las sumas las convierto en producto, las restas en divisiones y los números que estés multiplicando los convierto en exponentes. ¿Listo? Entonces, esta sería la respuesta final. 3 veces logaritmo en base 10 de x menos 2 veces logaritmo en base 10 de y. Entonces, la opción correcta sería la D. Entonces, ¿por qué es importante estudiar logaritmos? Porque vamos a ver que son la operación inversa a la exponenciación. Cuando hablamos de exponenciación, entonces recuerden que cuando hablamos de esa operación, lo que quiere decir es un número elevado a un exponente, básicamente, una potencia, ¿sí? Entonces, tal cual vimos en ecuaciones con radicales y con potencias, ¿cómo hacíamos para resolver una con radicales? Elevábamos. ¿Y cómo hacíamos cuando teníamos una variable elevada a un número? Sacábamos raíz. Esto, aquí lo podemos hacer análogo, es decir, la exponenciación y los logaritmos son inversos, es decir, que si quieren resolver una ecuación con logaritmos, vamos a elevar y si tienen la variable en el exponente, que eso se llama pues una ecuación exponencial, vamos a utilizar los logaritmos para bajarlas y aplicamos las propiedades de los logaritmos. Entonces, estas dos son inversas. Entonces, vamos a llamar ecuación exponencial aquellas en las cuales la variable está en el exponente, como está acá. Quiero saber el valor de x tal que 2 elevado a x me da 256. Y llamamos ecuación logarítmica cuando la variable está dentro de un logaritmo, como es el caso acá. Entonces, queremos resolver esta ecuación de acá. Entonces, como esta es una ecuación exponencial, ¿qué tendría que aplicar? Logaritmo, o sea, la operación inversa. Entonces, aquí la clave en esto siempre es dejar a un lado lo que tenga la variable y al otro lado un número, básicamente. Como aquí ya está, perfecto. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Como necesito quitar este 2 de acá, entonces voy a sacar logaritmo en base 2 a ambos lados de la igualdad, ¿cierto? Esto va a ser logaritmo en base 2 de 16. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Por las propiedades de los logaritmos, este exponente lo puedo pasar a multiplicar. Entonces me va a quedar x más 2
multiplicado por el logaritmo en base 2 de 2. Y esto va a ser igual a, entonces resolvamos de una vez ese logaritmo. Entonces descomponemos el 16, mitad 8, mitad 4, mitad 2, mitad 1. Entonces, ¿en qué base necesitamos? 2. Entonces, pues aquí hay 2. Entonces tengo el 16 lo puedo escribir como 2 a la 4. Entonces, ¿cuánto sería el logaritmo en base 2, 2 a la 4? 4. Recuerden que cuando resolvemos un logaritmo, la idea es ver, llegar a que el argumento esté escrito en la misma base del logaritmo y el exponente va a ser el resultado del logaritmo. O si no, pues podemos aplicar propiedades. Esto sería lo mismo que tener logaritmo en base 2 de 2 a la 4, que es 16. El 4 pasa a multiplicar y logaritmo en base 2 de 2 es 1. Listo. Entonces acá, logaritmo en base 2 de 2 es 1. Entonces me queda simplemente que x más 2 es igual a 4. Entonces ya aquí nos queda una ecuación lineal. Entonces ese 2 que está sumando, voy a pasarlo a restar. Entonces me queda 4 menos 2, por lo tanto x tiene que ser igual a 2. ¿Listo? Entonces aquí x igual a 2 quiere decir que 2 más 2 es 4 y 2 a la 4 efectivamente es 16. Entonces así se resuelven ecuaciones exponenciales. ¿Listo? Veamos este caso acá. Hay otra opción que también es útil y se las voy a dar por si de pronto les sirve. Que cuando ustedes tienen ecuación exponencial, necesitan que este de acá y este de acá les queden con la misma base. Entonces, ya sabemos que el 16 lo podemos escribir como 2 elevado a la 4, ¿cierto? Listo. Y ya que tienen la misma base, simplemente igualo los exponentes. Entonces, x más 4, perdón, x más 2 tiene que ser igual a 4. Entonces, x tiene que ser igual a 2. ¿Listo? Esto no funciona todo el tiempo, pero si lo pueden aplicar, digamos, acá lo podríamos aplicar. Entonces, de hacerlo por el método largo. Entonces, necesitamos escribir este 64 en base 4. Entonces, pues, el 64, realizamos la descomposición en factores primos. Tenemos mitad 32, mitad 16, mitad 8, mitad 4, mitad 2 y mitad 1. Entonces, como necesitamos en base 4, toca agrupar esto, multiplicarlos de modo que me dé 4. Entonces, va a agrupar este con este con este y este con este. Es decir que el 64 lo podemos escribir como 4 elevado al cubo. Entonces, ya que tenemos la misma base, simplemente igualamos los exponentes. Entonces, 2x menos 5 tiene que ser igual a 3. Entonces, 2x, el 5 que está restando lo vas a pasar a sumar. 5 más 3 me da 8 y x tiene que ser igual a 4. ¿Listo? Ahora, resolvámoslo utilizando logaritmos. Entonces, como necesito quitarme ese 4 ahí, pues voy a sacar logaritmo en base 4. Uno saca el logaritmo en base a la base que tenga a la base del exponente. Pues aquí el exponente está aquí arriba. Si tiene aquí esta base 4, pues voy a sacar logaritmo en base 4 para quitarlo. Entonces aplico logaritmo en base 4 en ambos lados. Listo. Entonces aquí me queda logaritmo en base 4 de 64. Listo. Entonces ahora, por las propiedades de los logaritmos, entonces este exponente lo puedo pasar a multiplicar. Entonces me queda 2x menos 5 multiplicado por el logaritmo en base 4 de 4, que es 1. Entonces, pues me queda 2x menos 5 por 1. El logaritmo en base 4 de 64 sabemos que es 3 y ya llegamos a lo mismo. 2x es igual a 8, por lo tanto, x es igual a 4. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Entonces, continuemos. Listo. Entonces, ahora, ¿qué pasa en este caso acá? Este es un caso especial que es muy raro que aparezca, pero les voy a enseñar qué hacer. Primero, ustedes, como les dije, para poder sacar logaritmo a ambos lados, tienen que tener solo un término izquierda y solo un término a derecha. Aquí no podemos aplicarlo. Ustedes no pueden aplicar logaritmo en base acá porque pues no hay propiedad que para la suma. Para el producto hay, pero para la suma no. Entonces, cuando vean esto, ¿qué hay que sacar? Un factor común. Entonces va a sacar factor común 2. ¿Y qué exponente va a poner el factor común? El más pequeño. Entonces, pues, ¿cuál es más pequeño? ¿X más 1 o X menos 1? Imagínense que, pues, podemos darle valores a X. Digamos, X vale 4. Entonces aquí sería 4 más 1, 5, y sería como 2 elevado a la 5 y aquí al cubo. Entonces, ¿cuál es más pequeño? X a la menos 1. Entonces vamos a sacar como ese el factor común. Entonces 2, X menos 1. Listo. Factor de. Entonces recuerden que para sacar un factor común tengo que dividir este entre este. Entonces sería 2 a la X más 1 dividido entre 2 a la X menos 1.
Entonces, como tiene la misma base, dejo la misma base y entonces al exponente arriba, x más 1, le resto el exponente abajo, que es x menos 1. ¿Listo? Entonces, ¿esto cuánto me daría? Esto me daría 2 elevado a el x más 1 menos x más 1. Entonces, la x se va a ir y me va a quedar 2 elevado al cuadrado. Entonces, 2 elevado al cuadrado. Listo. Y pues aquí 2x menos 1 y entre 2x menos 1 me da como resultado 1. Y esto va a ser igual a 20. Listo. Ahora pues yo puedo hacer esta operación de acá. 2 al cuadrado es 4, más 1 me da 5. Es decir, que esto se puede decir como 2 a la x menos 1 por 5, ¿cierto? Igual a 20. Solo desarrollé la operación que hay dentro del factor común. Y este 5 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir al otro lado. Entonces simplemente 20 entre 5 me da 4. Listo. Y aquí ya tengo un término a la izquierda, que va a ser el que tiene la variable, un término a la derecha, que es el que tiene el número. Y ya puedo aplicar logaritmo. Entonces aplico logaritmo por lados. Como necesito quitar bajar este exponente, que es x menos 1, y la base de ese exponente va a sacar logaritmo en base 2, ¿cierto? Sí, claro, Haider, dime. Profe, qué pena. En esa operación también puedo poner el 4 como 2 elevado al cuadrado y hacer lo Ajá, mismo de sí, igualar exponentes. sí, exacto. Lo podrías hacer, sí. Lo estás haciendo por el Ah, ok, camino ok. largo, pero sí, también lo puedes hacer perfecto, sí. Ok, Este es gracias. este es el camino largo. Este es el camino largo que es aplicando logaritmos, pero también se puede como les mencioné, ¿listo? Entonces, como necesito quitar ese 2, que es la base de ese exponente, pues ¿qué hago? Saco logaritmo en base 2 a ambos lados. Listo, entonces, por propiedades de los logaritmos, puedo pasar a multiplicar este exponente y me queda logaritmo en base 2 de 2. ¿Listo? Y aquí me queda logaritmo en base 2 de 4, que es 2, porque tengo que elevar al cuadrado del 2 para que me dé 4. Listo, esto por propiedad sabemos que es 1. Entonces me queda simplemente que x menos 1 es igual a 2. Por lo tanto, x tiene que ser igual a 3. Listo. Este es el método largo. ¿Cuál sería el método corto? Escribir este 4 en base 2. Entonces, pues sabemos que 4 es 2 al cuadrado. Entonces, ese 4 lo podemos escribir como 2 elevado a la 2. Como las bases son iguales, simplemente igual a los exponentes. Entonces, x menos 1 es igual a 2 y x igual a 3. Con cualquiera de los dos, al que en verdad les parezca más fácil, va a salir. Listo, ahora vamos al otro caso. Es decir, cuando tengo un logaritmo, cuando la variable está dentro del logaritmo, eso es lo que se llaman ecuaciones logarítmicas. Entonces, aquí es exactamente lo mismo que con ecuaciones exponenciales. Es decir, nos toca dejar a un lado el logaritmo y al otro lado el número. ¿Listo? Y si no hay número, pues dejamos un logaritmo a un lado y el otro al otro, pero lo importante es que queden en la misma base. Pero ya veremos ejemplos de eso. ¿Listo? Entonces, como necesito quitarme este logaritmo, entonces, ¿cuál es la operación inversa? Es la exponenciación, es decir, dejar esto como exponente. Entonces, como necesito quitarme este 3, logaritmo en base 3, lo que voy a hacer es tomar base 3 a ambos lados y voy a elevar, y el exponente va a ser lo que estaba acá. Es decir, me va a quedar 3 al cuadrado, aquí me va a quedar 3 elevado al logaritmo en base 3 de 2x menos 5. ¿Listo? Entonces tengan cuidado que no es elevar al cubo, sino que ese 3 quede como base y estos pasen a ser los exponentes. Entonces, por una propiedad, esto se va a cancelar y aquí me va a quedar simplemente 2x menos 5. Igual a 3 al cuadrado, que sabemos que es 9. Entonces resolvemos ya esta ecuación lineal. Entonces el 5 que está restando pasa a sumar, 9 más 5 me da 14. Y x va a ser 14 dividido entre 2. Por lo tanto, x tiene que ser igual a 7. Y ya tendríamos el resultado. Entonces ustedes aquí reemplazan 7 por 2, 14. ¿Qué? Perdón. Sí, 7 por 2, 14 menos 5, 9. Logaritmo en base 3 de 9. Les da 2. ¿Listo? Siempre reemplacen tanto en ecuaciones con raíces, ecuaciones en las cuales la variable está elevada al cuadrado o al cubo, en ecuaciones logarítmicas o en exponenciales, siempre prueben las soluciones, porque recuerden que en este caso, esto tiene que ser positivo. Entonces toca probar si con esto de acá me da algo positivo. ¿Listo? Efectivamente no es positivo, entonces, sí, claro, dime, Heider. Ah, perdón, Laura. Hola, una pregunta. Ahí Ujú, cuando se eleva el 3 al logaritmo ujú. de eso, o sea, ¿cómo así? ¿Por qué se eleva al logaritmo? ¿Me puede explicar eso, Lo por que, favor? lo que hacemos es, entonces, cuando teníamos ecuaciones exponenciales, dijimos que la exponenciación
Y el logaritmo son operaciones inversas, es decir que, pues bueno, eso tiene que ver con funciones básicamente, pero entonces lo que quiere decir es que yo puedo cancelar una con la otra. Entonces aquí como necesitaba bajar el exponente, utilizo logaritmo. En este caso, como tengo logaritmo, voy a utilizar la exponenciación. Entonces lo que voy a hacer es mirar la base del logaritmo, que es 3, y utilizar eso como base acá. Entonces me va a quedar como base 3 acá, y los términos que tenía acá se van a convertir en exponentes, ¿listo? Y entonces justamente como 3, digamos, esto de acá, 3 elevado a algo, es una potencia, ¿cierto? Y logaritmo es la inversa, entonces básicamente como que se van a cancelar. Haz de cuenta que es algo parecido como si tuvieses raíz cuadrada de x elevada al cuadrado. Esas dos son operaciones inversas, entonces las puedo cancelar y me va a quedar solo lo de acá. Entonces por eso es que pasa eso, ¿listo? Y ya, así se resolvería. Entonces recuerden siempre probar las soluciones. ¿Tienen alguna otra pregunta? Listo, entonces, siguiente. Entonces, aquí en este caso pues no tenemos números, entonces pues lo que podemos hacer es, hay dos formas de resolverlo. Primero podríamos simplemente elevar, aquí en este caso sería 5 elevado al logaritmo, igual a 5 elevado a este logaritmo, y por lo que acabo de decirles, entonces simplemente queda 2x menos 23 igual a x menos 5. Y otra opción, que es la más larga, es por propiedades de los logaritmos. Entonces, este que está sumando lo paso a restar, entonces me va a quedar logaritmo en base 5 de 2x menos 23 menos logaritmo en base 5 de x menos 5. Aplico propiedad, la convierto en una división, y aquí me va a quedar pues 0. ¿Listo? Luego lo que haría sería tomar como base 5 y me quedaría algo de este estilo: 2x menos 23 sobre x menos 5 va a ser igual a 5 elevado a la 0, que es 1. Y ya esta ecuación, pues este que está viendo lo paso a multiplicar acá y resuelvo. Pero ese es el camino más largo, entonces nosotros lo vamos a resolver de la forma más corta. Entonces lo importante es que los dos tengan el mismo logaritmo. Entonces, como necesito quitar un logaritmo en base 5, entonces voy a tomar como base el 5 y voy a elevarlo al logaritmo en base 5 de 2x menos 23. Y aquí se elevaría al logaritmo en base 5 de x menos 5. Entonces, como estas son propiedades inversas, ustedes siempre que tengan, por ejemplo, 2 elevado al logaritmo en base 2, y aquí entre paréntesis hay algo, entonces se cancela el 2 con el logaritmo y les va a quedar solo lo que haya en el paréntesis. Entonces, en este caso pasa eso, se va a cancelar esto con esto, y va a quedar simplemente que 2x menos 23 va a ser igual a, se cancela esto con esto, y va a quedar x menos 5. De hecho, más adelante, en los próximos pasos, ya nos vamos a saltar a escribir esto, simplemente ya sabemos cuánto nos va a dar. Entonces, aquí esta es una ecuación lineal, entonces esto que está positivo va a pasar a restar, 2x menos x me da x. Este 23 que está restando pasa a sumar, me queda 23 menos 5. Por lo tanto, x va a ser igual a 18. Y esa sería la respuesta. ¿Listo? Listo, siguiente ejercicio. Entonces, aquí ya tenemos un pequeño problema. ¿Cuál es? Que tenemos aquí un 3 sumando. Entonces, no podemos hacer lo mismo que hicimos en el anterior, porque necesitamos que a izquierda un solo término y a derecha un solo término. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar todos los logaritmos a un lado y dejamos al otro lado los números. Entonces, este logaritmo que está sumando, entonces básicamente piensen que un logaritmo es como tener una variable. Entonces, está sumando, pasaría a restar. Entonces, tengo logaritmo en base 10 de x más 1. Entonces, recuerden que cuando un logaritmo no tiene base, es en base 10. ¿Listo? Menos logaritmo de x menos 1 es igual a 3. ¿Listo? Pero necesitamos que aquí nos quede un solo término. Entonces, aplicamos las propiedades de los logaritmos. Cuando tenemos una resta, esto es lo mismo que tener x más 1 dividido entre x menos 1. Por propiedades de los logaritmos. Esto es igual a 3. Listo. Y ahora, ya que tenemos un solo término al lado izquierdo y un solo término al lado derecho, pues, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar como base 10 y vamos a elevarla a esos exponentes. Es decir, nos va a quedar lo siguiente: 10 elevado al logaritmo de x más 1 sobre x menos 1, que eso ya sabemos que es x más 1 sobre x menos 1. Y me va a quedar 10 elevado al cubo, que esto ¿cuánto va a ser? 1000. Te recuerden, cuando tiene una base, tiene el 10 elevado a cualquier potencia, básicamente el exponente les va a indicar la cantidad de ceros. Si tienen 10 a la 1, tiene un 0. 10 al cuadrado, ceros. 10 al cubo, sería 3 ceros. ¿Listo? Está un poquito mejor. Listo. Entonces ya puedo resolver esa ecuación. Entonces esto que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. Entonces me queda x más 1. Sería igual a 1000 por x, me daría 1000x,
¿cierto? Y 1000 por menos 1 me daría menos 1000. Y ya tengo una ecuación lineal. Me faltó aquí la x. Listo. Entonces, pasemos las variables a la derecha y los números a la izquierda. Entonces me queda 1. Este menos 1000 pasa a sumar como más 1000. Igual a 1000 menos 1 me da 999x. Listo. Y aquí esto me daría 1001. Listo. Entonces x va a ser igual a este 999 que está multiplicando. Pasaría a dividir. Entonces x va a ser igual a 1001 999 avos. ¿Listo? Y ya. Entonces aquí podemos reemplazarlo. Entonces esto es como un número un poquito más grande que 1. Casi que es 1, pero es un número más grande que 1. Entonces aquí no habría problema porque me da positivo. Y acá, entonces, como es un número un poquito más grande que 1, pues si le resto 1, me va a dar un número mayor que 0. Por poquito, pero mayor que 0, entonces no habría problema. Listo. Ahora, hagamos este de acá. ¿Qué pasa en este caso? Tienen diferente base. Entonces aquí toca aplicar la propiedad del cambio de base. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Pues yo creo que por lo general lo que les aconsejo es que pasen la base más grande a la más pequeña. Es decir, vamos a pasar este logaritmo en base 4 al logaritmo en base 2. Entonces el logaritmo en base 2 lo dejamos aquí quieto. Listo. Entonces, ¿recuerdan cómo era la propiedad del cambio de base? Entonces, voy a cambiar esto a logaritmo en base 2. Entonces va a ser logaritmo en base 2 de lo que hay en el argumento, es decir, lo que esté dentro del logaritmo, x más 62. Y voy a dividirlo entre el logaritmo en base 2, la nueva base, de la base anterior, 4. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué puedo hacer? Logaritmo en base 2 de 4, ya sé que es 2, ¿cierto? Entonces, simplemente va a quedar logaritmo en base 2 de x más 6 es logaritmo en base 2 de x más 62. Listo. Y aquí, logaritmo en base 2 de 4 dice que es 2, entonces este 2 lo voy a pasar a multiplicar acá. Listo. Lo siguiente que voy a hacer, ¿qué es? Por propiedades de los exponentes, si el 2 lo paso acá, lo puedo pasar como exponente. Entonces me va a quedar logaritmo en base 2 de x más 6 elevado al cuadrado. Igual a logaritmo en base 2 de x más 62. Listo. Ahora, ya como tengo logaritmo a ambos lados, tengo un término acá y un término acá, simplemente voy a elevar. Entonces acá tendría que dejar base 2 y aquí también base 2. Esto va a hacer que se cancelen los logaritmos y me va a quedar simplemente que x más 6 al cuadrado, x más 6 al cuadrado, tiene que ser igual a x más 62. Listo, entonces primero tendríamos que desarrollar este binomio. Entonces sería el primero al cuadrado más 2 veces, multiplicamos este por este 6x por 2, 12x, más 36 es igual a x más 62. Recuerden que para resolver ecuaciones cuadráticas lo que voy a hacer es dejar todo a un solo lado de la igualdad. Entonces voy a dejar todo del lado izquierdo, porque por lo general es más fácil trabajar cuando x al cuadrado es positivo. Entonces me quedaría x al cuadrado. Este x que esté sumando pasa a restar. Entonces me queda 2x menos x, me daría 11x. Listo. Y ahora 36 menos 62. Bueno, hagamos aquí la operación. 62 menos 36. Entonces, este 2 no puedo quitar 6, tiene que prestar 1. Entonces quedan 5, 12 menos 6 me da 6, 5 menos 3, 3. Me da menos 36. Menos 36 igual a 0. Entonces, esto lo podemos resolver por ecuación cuadrática. Entonces, menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Recuerden que a es el que acompaña x al cuadrado, b el que acompaña x y c es el término independiente, es decir, el que no tiene variable. Pero vamos a ver si puede salir de pronto por factorización, que sería caso 6. ¿Listo? Entonces, signo acá sería más por menos, menos. Entonces sería un número que multiplicados me den 36, pero restados me den 11. Entonces recuerden que en estos casos descompongo el término independiente en factores primos para que me quede más fácil mirar cuáles son los posibles números. 9, tercera 3 y tercera 1. Tenemos que jugar con las multiplicaciones de modo que nos dé multiplicado 36. Bueno, eso siempre se va a cumplir con todos. Lo importante es que restados me den 11. Entonces, a ver, 3 por 3, 9. Y
2 por 2, 4. No. 9 y 4 me da 5. A ver, probemos con 3 por 3, 9 por 2, 18 y 2. 18 menos 2 me daría 16. Tampoco. A ver, si se nos ocurre otro, si no, pues tocaría sacarlo por fórmula general. No, 3 por 2, 6 por 2, 12. Menos 3, no. Entonces no hay forma. Entonces básicamente tocaría resolverlo por ecuación general. ¿Listo? ¿O ustedes ven de casualidad alguno que sirva? Porque yo aún no lo veo. Bueno, nos va a tocar dejarlo ahí para que resolverlo después porque no tenemos mucho tiempo. Entonces ahí básicamente sería resolver el 12 y el 3. Ay, sí, no lo había visto. Sí, espérame. Mitad 18, mitad 9. No lo había visto, sí. 3 por 4 me da 12 y 12 menos 3 me da 36. Muchísimas gracias, Laura, me salvaste la vida. Listo, 12 y 3. Entonces, ¿cuáles serían las soluciones? Recuerden que para sacar las soluciones, lo único que hago es igualar cada uno de estos factores a 0. Entonces, x más 12 igual a 0. Entonces, x es igual a menos 12. Y x menos 3 igual a 0. Entonces, x es igual a 3. ¿Listo? Entonces, ahí pareciera que tuviésemos dos soluciones. Esto es 0. Me adelanté un paso. Esto x igual a 3. Pero recuerden que toca probarlas. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, si probamos menos 12, entonces aquí me queda menos 12 más 6 me da menos 6. Y recuerden que no podemos sacarle el logaritmo a algo negativo. Entonces, por eso, menos 12 nos sirve. Es decir, que la respuesta correcta sería x igual a 3. Recuerden siempre probarlas. Entonces, ya con esto, básicamente cerraríamos lo que son ecuaciones con logaritmos y ecuaciones exponenciales. Entonces, vamos a hacer ejercicios. Entonces, ¿listo? Entonces les doy un minutico, este es cortico, para que resuelvan esta ecuación logarítmica acá. ¿Listo? Un minutico y ya vengo a darles la solución. Listo, entonces, como tenemos una ecuación con logaritmo, entonces es en base 3, entonces lo que va a hacer es utilizar el 3 como base y pues elevar aquí el logaritmo en base 3 de 9x. Listo, y aquí me queda 3 elevado a la 0. Recuerden que estos se convierten en los exponentes del 3. Entonces, esto se cancela y me queda simplemente 9x es igual a todo número elevado a la 0, me da 1. Ese 9 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces me da como resultado un noveno. Entonces muy bien, Haider, y muy bien, Laura. Eso fue perfecto con eso. Entonces la opción correcta es la E. X tiene que valer un noveno. Reemplazamos. Si reemplazo aquí por un noveno, 9 por un noveno me da 1. 1 se puede dentro de un logaritmo, sí. Recuerden que la única condición es que esto sea mayor que 0. Entonces, como sí se cumple, entonces se puede hacer. Listo. Siguiente dice. Aquí tenemos uno un poquito más complicado, que es ¿por qué? Bueno, aquí no sé si se va bien, pero dice logaritmo, esperen, lo escribo acá, logaritmo en base 2 de x es igual a logaritmo en base 4 de x más 12. ¿Listo? Entonces, siempre les recomiendo el logaritmo más grande, vamos a escribir en la base más chiquita, que sería 2. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ganamos que de pronto existe la posibilidad de que este logaritmo, al evaluarlo en este logaritmo en base 2, de un número y nos queda más fácil la operación. Entonces, básicamente es por eso. Entonces, voy a escribir ese logaritmo en base 4 en logaritmo base 2 utilizando la propiedad del cambio de base. Entonces, ¿cómo es la propiedad? Quiero escribir esto en logaritmo base 2. Entonces, en el numerador va a ser logaritmo en base 2 de lo que hay dentro del argumento. Esto se llama el argumento de un logaritmo. Y lo voy a dividir entre el logaritmo en base 2 también. ¿Pero de qué? Del
la base del logaritmo original, es decir, logaritmo en base 2 de 4. Esto ya sé cuánto vale, esto me daría 2, ¿cierto? Porque 2 al cuadrado me da 4, lo puedo pasar a multiplicar, entonces me queda 2 veces logaritmo en base 2 de x es igual a logaritmo en base 2 de x más 12. Listo, entonces aquí necesito solo los logaritmos, entonces voy a aplicar propiedades y este 2 lo voy a pasar acá como exponente. Listo. Ahora ya, ¿qué hago? Voy a tomar como base 2 y esto va a quedar como exponente, se va a cancelar esto y se va a cancelar esto. Entonces me va a quedar que x al cuadrado va a ser igual a x más 12. Entonces, esto es una ecuación cuadrática, va a pasar todo a la izquierda, a ver si podemos factorizar. Entonces, menos x menos 12 igual a 0. Entonces, x menos y menos por menos más. Entonces, serían números que multiplicados me den menos 12, pero restados, porque tienen aquí signos diferentes, me den 1. Entonces, van a ser 4 y 3, ¿cierto? Menos 4 por 3 me da menos 12 y menos 4 más 3 me da menos x. Entonces, las soluciones serían x igual a 4, x, hagámoslo completo, x menos 4 igual a 0, por lo tanto, x es igual a 4, y acá x más 3 es igual a 0, por lo tanto, x tiene que ser igual a menos 3, ¿listo? Entonces tengo dos soluciones, entonces toca probarlas. Entonces probemos primero el menos 3. Y no toca probarla en esta de acá, sino que toca probarla en la original, en la primera, ¿listo? Porque aquí hicimos varios cambios. Si ustedes la llegan a poner, por ejemplo, en esta de acá, pues les va a quedar menos 3 al cuadrado 9. Y sí se puede hacer, pero no, toca en la original. Entonces acá, ¿qué pasa si reemplazo por menos 3? No se puede, porque el logaritmo en base 2 de menos 3 no existe. Recuerden que esto no puede ser negativo, tiene que ser mayor que 0. Entonces aquí, esta no nos sirve. Probemos con el 4. Entonces, logaritmo en base 2 de 4 me haría 2. Y acá, 4 más 12 me da 16. Y logaritmo en base 4 de 16 es 2. 4 al cuadrado de 16, como es igual. Entonces, la respuesta correcta aquí que nos preguntaba por el número de soluciones. Entonces, esto tiene solución única. Entonces, no se aventuren a decir que si les da una ecuación cuadrática tiene 2, porque recuerden que depende del contexto. Si es una ecuación cuadrática pura, es decir, si se las dan directamente, ahí sí utilizo el discriminante y puedo ver cuántas soluciones tiene. Pero si la cuadrática sale de unas manipulaciones algebraicas, que fue lo que hicimos acá, del 2 pasarlo aquí como exponente, entonces ahí sí les toca probarlas. ¿Listo? Listo. Entonces, esta de acá les doy 2 minuticos para que intenten resolver esta de acá con todo lo que hemos visto. ¿Listo? Listo, chicos, entonces hay dos formas de resolver esto, la corta y la opción larga. ¿Cuál sería la opción corta? Ya vimos que para resolver ecuaciones exponenciales la forma corta sería que tendría que quedarme con base 64, ¿cierto? Pero pues la verdad no creo que se pueda. Entonces tocaría como que llevarlos a una misma base, entonces pues hagámoslo por el método largo. Porque es que aquí 256 tocaría escribirlo en base 64, pero 64 pues elevado, digamos, al cuadrado, ya más grande que eso. Entonces, vamos a hacerlo por el método largo. Entonces, sacamos logaritmo en base que, a ver,
nos toca que se pueda sacar que compartan factores, es decir, que que podamos sacar logaritmo, por ejemplo, en base 2 a 64, también a 256. Uno se los va aprendiendo, pero estos son, básicamente son potencias de 2, entonces vamos a sacar logaritmo en base 2 a ambos lados. Entonces saco logaritmo en base 2 de 64 elevado a la x. Igual al logaritmo en base 2 baja, entonces el exponente baja, me queda x menos 2 multiplicado por logaritmo en base 2 de 64 igual a, baja el exponente, 2x multiplicado por logaritmo en base 2 de 256. Entonces aquí no hay de otra, nos toca descomponer porque pues no son fáciles de sacar así a ojo. Entonces, estas son potencias de 2. Listo. Entonces, el 64. Entonces, realizamos la descomposición en factores primos. Mitad 32, mitad 16, mitad 8, mitad 4, mitad 2 y mitad 1. Es decir, el 64 se puede escribir como 2 a la 1, 2, 3, 4, 5 a la 6. Entonces, x menos 2 va a ser logaritmo en base 2 de 2 a la 6. Listo, ahora el 256. Entonces, realicémoslo por acá. Descomposición del 256. Entonces, mitad, 2 por 1, 2 a 0. 2 por 2, 4 sobre 1. 8, mitad da 64. Y aquí podemos aplicar pues este truco. Si aquí ya sabemos que el 64 es 2 a la 6, pues este 64 y una vez podemos descomponerlo como 2 a la 6. Pues para que no nos quede muy largo, es decir que 256 es 2 a la 8. Entonces 2 a la x multiplicado por logaritmo en base 2 de 2 a la 8. Entonces, nuevamente, por propiedades de los exponentes, ¿qué va a pasar? Este 6 va a pasar a multiplicar, entonces me va a quedar 6 multiplicado por x menos 2 por logaritmo en base 2 de 2, que es 1. ¿Listo? El 8 que está en el exponente pasa a multiplicar. 8 por 2 me da 16x. Voy a hacer la operación de una vez. 16x y logaritmo en base 2 de 2 es 1. Listo, entonces aquí me queda 6x menos 12 es igual a 16x. Entonces voy a dejar de lado... no voy a borrarlo. Más bien voy a moverlo. Rayos, no puedo moverlo. Tocó borrarlo definitivamente. Es por lo que quedan perdidos. Listo, entonces aquí voy a pasar el 6x a restar, entonces me queda menos 12. Es igual a 16x menos 16x menos 6x me daría 10x, ¿cierto? Entonces este 10 que está multiplicando pasa a dividir, me queda 12 dividido entre 10 igual a x. Entonces aquí puedo sacar mitad 6, mitad 5. Entonces x tiene que valer menos 6 quintos. ¿Listo? Está un poco largo, pero nos dio el resultado. Muy bien, Haider. Menos 6 quintos. ¿Listo? Recuerden que si tiene alguna duda en algún paso que de pronto se perdieron, vamos a resolver las dudas. Listo, entonces aquí esperen 256, mitad 8, mitad 64, y ya sabemos que el 64 lo podemos descomponer como 2 a la 6. Listo, entonces esa sería la respuesta. Sí, se podría hacer descomponiendo igualando el exponente. Te tocaría, pues, exacto, ver que ahí qué podrías hacer, por ejemplo, como los dos se pueden descomponer en factores de 2, sabemos que el 64, otra forma de hacerlo es como dice Haider, entonces el 64 lo podemos escribir como 2 elevado a la 6 elevado a la x menos 2, ¿cierto? Listo. Y el 256 se puede escribir como 2 a la 8 elevado a la 2x. Recuerden que por propiedades de los exponentes, cuando tenemos una potencia elevada a un exponente, se multiplican los exponentes. Entonces aquí me queda 6x menos 2, menos 12, perdón, igual a 2 a la 16x. ¿Listo? Pero toca tener bastante experiencia para saber que se pueden descomponer los dos en dos, pero es la forma más corta. Listo, último ejercicio. Entonces dice lo siguiente. Dos ecuaciones son equivalentes si tienen las mismas soluciones. ¿Listo? De la siguiente lista de ecuaciones, la única que no es equivalente a esta es, pues primero, si necesitamos saber qué ecuación es equivalente a esta, pues resolvamos primero esta. Entonces aquí
Esta es una ecuación de primer grado. Lo primero que vamos a hacer es hacer las operaciones. Menos 9 es igual a 0. Entonces, menos 3 menos 9 a menos 12. Lo voy a pasar al otro lado a sumar, me queda 12. El 3 que está multiplicando pasa a dividir, entonces x va a ser igual a 12. Divide entre 3, por lo tanto, x tiene que ser igual a 4. Entonces, ¿qué nos dice la definición? La definición nos dice que dos ecuaciones son equivalentes si tienen las mismas soluciones. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Esta me encanta porque es para repasar todas las ecuaciones que hemos visto. Nos toca realizar cada una de estas y ver si es igual a 4. Entonces, primera, 2x menos 1 igual a 7. Entonces, esta es una ecuación lineal. Este 1 que está restando pasaría a sumar. Me queda 2x. 2x es igual a 1 pasa a sumar, 7 más 1, 8. El 2 que está yendo pasa, multiplicando pasa a dividir. 8 entre 2 me da 4. X es igual a 4. Entonces, la primera sí es equivalente. Listo, la segunda. Entonces, x al cuadrado igual a 16. Esto es una ecuación potencial porque la variable está elevada a un exponente. ¿Listo? Entonces, ahí hay una diferencia entre ecuación potencial y exponencial. En una ecuación exponencial, la variable es la que está en el exponente. En una ecuación potencial, básicamente, la variable está elevada a un exponente, a una potencia. Entonces, ¿cómo hacía esto? ¿Cuál es la operación inversa a una potencia? La raíz. Entonces, si tengo aquí que eliminar un cuadrado, va a sacar raíz cuadrada a ambos lados, ¿cierto? Raíz cuadrada de algo elevado al cuadrado, recuérdenlo, valor absoluto de x. Y raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces, aquí, ¿cómo resolvemos ecuaciones con valor absoluto? La primera, básicamente, es quitar el valor absoluto. Y la segunda es dejar hasta aquí igual y le cambiamos el signo a lo que hay después. Entonces tenemos x igual a 4 y x igual a menos 4. Es decir, que la que no es equivalente es la B. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tiene dos soluciones. Si necesitamos que solo tenga x igual a 4. ¿Listo? Ya que hay otros tipos de ecuaciones, pues aprovechemos y las resolvemos. C. 3 elevado a la x igual a 81. Entonces, como tengo la variable en el exponente, que voy a sacar? Logaritmo en base 3. Entonces saco logaritmo en base 3 a ambos lados. Listo, entonces, por propiedades la x baja y me queda logaritmo en base 3 de 3, que es 1. Entonces x va a ser igual a logaritmo en base 3 de 81. Entonces descompongo el 81. Entonces mitad no puedo sacar porque es par, va a sacar tercera. 3 por 2, 6, a 7. A 8, 2, 7 por 3, 21. Puedo seguir sacando tercera, 9, tercera 3, tercera 1. Es decir que el 81 lo puedo escribir como 3 a la 4, bajo el 4, y logaritmo en base 3 de 3 me da 1. Entonces x es igual a 4. Es decir que la C sí es equivalente. Y terminemos con la D. Entonces, 5 medios de x es igual a 10. Entonces, primero, ese 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar, entonces me queda 5x igual a 20. Y este 5 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Listo? Entonces, x es igual a 4. ¿Listo? Entonces ahí aprovechamos y practicamos ecuaciones. Entonces, básicamente con esto ya ustedes pueden resolver básicamente las ecuaciones principales. Pueden resolver ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones, ecuaciones cuadráticas. Vamos a ver, nos falta una que es para ver, por ejemplo, cómo solucionar ecuaciones de grado 4, grado 5 a través de la factorización. Vamos a utilizar lo que es división sintética. Ya aprendimos a resolver ecuaciones con raíces, ecuaciones con potenciales, es decir, que la variable se eleva a una potencia, exponenciales y logarítmicas. Estas son las principales ecuaciones. Entonces vamos a pasar a este tema que ya es más sencillo, que es sucesiones. Entonces, nosotros vamos a llamar sucesión. Es un conjunto ordenado de números, importante el orden, cada uno de los cuales se llaman términos. Entonces, digamos, esta va a ser la sucesión A. Entonces, una sucesión es una lista de números, básicamente. Entonces, cada uno de estos números se llama término. Es decir, el 1 es un término de la sucesión, el 2 es un término, 3 es un término, listo. Y cada uno de estos términos va a ir definido por una letra. Entonces, pues, ¿cuál letra va a ir? Va a ser el nombre de la sucesión. Si es la sucesión A, entonces vamos a llamar a este término, va a ser el término A, y vamos a poner como un subíndice la posición del término. Entonces, si esta es la posición 1, esta sería la posición 2. Entonces, 2 va a ser el término A sub 2. Entonces, ¿cuál sería el término A sub 1? Va a ser el término de la sucesión A, que está en la posición 1. Entonces, va a valer 1. A sub 3, el término que está en la tercera posición. A sub 4, el de la cuarta. Y A sub 5, el que está en la quinta posición. ¿Listo? Esa es una sucesión. Básicamente es una lista de números. Entonces, cuando ustedes les dan una sucesión, tenemos dos opciones. Una es hallar una fórmula general
para cada término de la sucesión. Es decir, si les dan una sucesión, ustedes pueden llegar a calcular una fórmula general en el cual, si ustedes quieren, por ejemplo, el término 5 de la sucesión, ¿qué van a hacer acá? Reemplazan por 5 y les va a dar cuánto tiene que valer. Este a sub n, básicamente lo que quiere decir es que yo quiero hallar el término enésimo, es decir, el término por el que yo reemplace n. Si quiero hallar el término a sub 3, pues simplemente reemplazo aquí en la ecuación, n por 3. Entonces, de acuerdo, esto me da 3 por 3, 9, más 1 me da 10. Entonces, el término a sub 3 va a ser 10. Eso es lo que se llama que una sucesión tenga fórmula general, es decir, que podemos encontrar una fórmula que nos describa cuáles van a ser los términos de la sucesión, pero hay otro tipo de fórmula que se llama fórmula recursiva. ¿Por qué se llama recursiva? Porque depende de otros términos de la sucesión. En este caso, ¿qué quiere decir? A sub n va a ser a sub n menos 1 más 2 veces a sub n menos 2. Esto lo que quiere decir es que el término enésimo, es decir, el término que yo quiera hallar, para poder hallarlo necesito el término que está 1 antes y necesito sumarle 2 veces el término que está 2 lugares antes. Entonces, pues aquí siempre les tienen que dar unas condiciones de arrancada, porque, pues si no, o de inicio, porque ustedes no pueden, como justamente la sucesión depende de otros valores, pues necesitan esos primeros valores. Entonces, ya tengo a sub 1 y a sub 2. Entonces, ¿qué sería lo natural? Calcular a sub 3. Entonces me dice, para calcular a sub 3 necesito el anterior, que sería a sub n menos 1. El anterior, ¿cuál es? Sería a sub 2, es decir, 5. Más 2 veces, multiplicar el a sub n menos 2. Si quiero calcular el a sub n, en este caso que es a sub 3, ¿cuál sería el que está 2 lugares antes? El a sub 1. ¿Y cuánto vale sub 1? 3. Es decir, que al hacer estas operaciones, a sub 3 tiene que valer 3 por 2, 6, más 5, 11. Listo. Entonces lo anoto por acá. A sub 3 tiene que valer 11. Ahora digamos que quiero hallar a sub 4. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Para hallar a sub 4 necesito a sub n menos 1, es decir, el que está antes, que sería a sub 3. Y toca sumarle 2 veces a sub n menos 2, es decir, el que está 2 posiciones antes. Si aquí estamos en la posición 4, el que está en 2 posiciones antes es a sub 2. Es decir, multiplicamos aquí por 5. Entonces, al hacer esto nos da que a sub 4 va a ser 5 por 2, 10, más 11, 21. ¿Listo? Y así vamos hallando los términos. Esto es lo que se llama una fórmula recursiva, porque necesitamos de datos anteriores. Por ejemplo, si quisiéramos calcular a la 15, ¿qué valores necesitaríamos? A sub 14, es decir, el término que está en la posición 14, y el que está en la posición 13, porque la fórmula depende del que está antes y el que está 2 posiciones antes. ¿Listo? Eso es lo que se llama una fórmula recursiva. Entonces, cuando tengan una sucesión, que es una lista de números, tenemos esas dos opciones. O podemos hallar una fórmula general, o al contrario, nos dan una forma recursiva de hallar la sucesión. Muchas veces el ejercicio es, hay la fórmula que describe la sucesión. Y la otra es, de acuerdo con esta fórmula general, ¿cuál es el término tal de la sucesión? Entonces, hay dos tipos principales de sucesiones, aritméticas y geométricas. Entonces, las aritméticas... Entonces, ¿qué es una sucesión aritmética o qué es una sucesión aritmética? Que la diferencia entre dos términos consecutivos es constante, es decir, entre término y término va a haber algo que llamamos la diferencia, que es un número que es constante. Por ejemplo, de 8 a 11, ¿cuánto hay? Hay 3, ¿cierto? Y estos dos tienen que ser consecutivos. De 11 a 14, ¿cuántos hay? 3. De 14 a 17, ¿cuánto hay? 3. Es decir, que se mantiene esa diferencia, lo que nosotros vamos a llamar D. ¿Listo? Es decir, que nosotros podemos obtener el siguiente término sumando la diferencia al anterior. Es decir, si aquí vamos en 23 y sabemos que la diferencia entre término y término es 3, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente término? El siguiente término aquí sería 26, ¿cierto? Y así puedo seguir. Eso es lo que se llama una sucesión aritmética. Yo puedo obtener el término consecutivo sumando siempre la misma cantidad. O dicho de otra forma, si resto del término que se va después, el anterior, me tienen que dar siempre lo mismo. 11 menos 8 me da 3, 14 menos 11 me da 3, 17 menos 14 me da 3, siempre consecutivos. Y este numerito acá es lo que nosotros llamamos la diferencia, es decir, la distancia que hay entre término y término. Entonces, esta fórmula nos va a permitir hallar la fórmula general de esta sucesión aritmética. Entonces, vamos a ver las partes. A, pues básicamente es el nombre de la sucesión. Entonces, a sub n, porque quiero ya el término que está en la posición n, va a ser igual a la diferencia, que ya sabemos que es la distancia que hay entre término y término, multiplicada por n, que pues va a ser la variable. Es decir, si yo quiero hallar
el primer término, pues reemplazo n por 1. Si quiero hallar el cuarto, n por 4. Y r, básicamente, es lo que tenemos que sumarle para que cuadre. Entonces, para que cuadre, ¿con cuál lo vamos a hacer? Con el primero. Entonces, ya vemos que esta es una sucesión aritmética porque la diferencia entre uno y otro es de 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Que a sub n va a ser igual a la diferencia, que es 3, multiplicada por n más r. Y ese r básicamente va a ser algo que tenemos que sumarle para que cuadre. Entonces, por ejemplo, con el primer término quiere decir que n vale 1, porque es la posición 1. Entonces, reemplacemos acá. 3 por 1, ¿cuánto me da? 3. Y yo tengo que llegar a 8. ¿Cuánto le falta? 5. Es decir, que ese r que nos falta va a ser 5. Y ya con esto hallé la fórmula general. Entonces, la fórmula general de esta sucesión va a ser esta. También puede tomar, por ejemplo, el 20, que está en la posición 1, 2, 3, 4. Está en la posición 5. Entonces, si reemplaza acá, 5 por 3, 15. ¿Y cuánto necesitaba que me diera? 20. Entonces, ¿cuánto va a sumar? 5. Entonces, esta sería la fórmula general de esta sucesión aritmética. Entonces, reemplacemos, por ejemplo, el 4. Aquí queremos hallar la cuarta posición. 1, 2, 3. Esta es la posición número 4. N igual a 4. Entonces, 4 por 3, 12, más 5, 17. Y así hallamos el término general de una sucesión aritmética. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, claro, dime. Básicamente, cuando me refiero a enésimo, es la posición que yo quiera. Entonces, aquí cuando yo pongo a sub n, esto quiere decir que esta fórmula va a ser para el término que yo quiera. Yo simplemente voy a reemplazar n por la posición que quiera. ¿Listo? Entonces, el término enésimo vendría dado por esta fórmula. Simplemente, pues, n lo reemplazo por n. Eso que, cuando escuché término enésimo, básicamente es que algo es infinito. Y ese término enésimo es como el que está hacia el infinito. Eso significa que algo es el término enésimo. Entonces, la característica para identificar que una sucesión es aritmética es que la diferencia entre el segundo y el primero que aparezca, o el tercero del segundo, o el cuarto del tercero, el quinto del cuarto, es constante. O también pueden verlo como que para obtener el siguiente, a este primero tengo que sumarle algo. Para obtener este tercero, al segundo tengo que sumarle algo, y esa cantidad va a ser siempre la misma. Esa es la diferencia. Entonces, vamos a ver acá. Quiero hallar D. Entonces, D, ¿cómo lo hallaría? Sería este menos este. Entonces, sería menos 26 menos 37, ¿cierto? Entonces, me quedaría 26 menos 26. Esto me da menos 26 más 37. Que esto me daría 11, ¿cierto? Entonces, aquí la diferencia entre este y este es 11. Vamos a ver si entre este y este también es 11. Entonces, sería menos 15 menos 26. Entonces, esto me va a quedar menos 15 más 26. ¿Y esto cuánto me da? 11. Entonces, parece que sí es una sucesión aritmética. Vamos a probar con este y este. Toca asegurarse de que sí sea sucesión aritmética. Entonces, me quedaría menos 4. Recuerden, siempre es el que está adelante menos el que está hacia atrás. Entonces, menos 4 menos menos 15 me daría menos 4 más 15, que justamente es también 11. ¿Listo? Y aquí ya cuando pasamos a números negativos, pues es más fácil. A números positivos, 7 menos menos 4 sería 7 más 4, que es 11. Y acá 18 menos 7 me da 11. Es decir, que efectivamente es una sucesión aritmética. Ustedes tienen que verificarlo porque tienen que estar seguros de que es aritmética. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula? Va a ser la diferencia, 11, multiplicado por n, que significa la posición del término. Y tengo que sumarle o restarle algo para que cuadre. Entonces, pues probemos con el primero. Con el primero, este 37 está en la posición número 1. Es decir, que aquí n vale 1, ¿cierto? Entonces, reemplacemos acá. Si n vale 1, entonces me queda 11 más, pongámosle r. ¿Cuánto me tiene que dar? Menos 37. Entonces, resuelvo esa ecuación de ahí. Y pueden hacerlo con el que quieran. De hecho, hagámoslo con uno que nos quede más fácil. Por ejemplo, con el 7. ¿Qué posición está? Está en la posición 1, 2, 3, 4, en la posición 5. Entonces, 11 por 5. ¿Listo? ¿Esto cuánto me da? 55. Más el R, ¿cuánto me tiene que dar? 7. Entonces, este 55 que está sumando, pues lo va a pasar a restar. Entonces me va a quedar que R es 7 menos 55. ¿Listo? ¿Y esa resta cuánto me daría? Pues me daría que R vale 48. Menos 48, perdón. Entonces, la fórmula general sería 11n menos 48. ¿Listo?
Esa sería nuestra fórmula general para hallar eso. Entonces, ustedes, por ejemplo, reemplazamos por 1. 11 por 1, 11. Menos 48, menos 37. Reemplazamos por n igual 2. Me daría 22. 11 por 2 me da 22 menos 48. Me da menos 26 y así. ¿Listo? Así, esa es la fórmula, la forma de hallar la fórmula general de una sucesión aritmética. ¿Tienen alguna pregunta sobre cómo hallarla? ¿Tienen alguna pregunta sobre cómo la encontramos? Ah, ok, listo. Entonces, recuerden que una sucesión aritmética, lo que tiene que pasar es que para obtener, hay dos formas de verlo. Primero, para obtener el segundo término, tengo que sumarle una cantidad al primero. Y para obtener el tercero, tengo que sumarle esa misma cantidad al segundo, así. Por ejemplo, para obtener menos 26 a 37, a menos 37 le sumo 11. Para obtener menos 15 a menos 26 le sumo 11. Para obtener menos 4 a menos 15 le sumo 11. O la otra forma de verlo es que al que va después le tengo que restar esa diferencia y me tiene que dar el anterior. O también se puede ver como que al de acá le puedo restar este y me tiene que dar la diferencia. Entonces, por eso aquí me quedaría menos 26 menos 37. Siempre va menos, no importa el signo. Entonces me va a quedar menos 26. Menos por menos me da más 37. Esto me va a dar 11. Es decir, que la diferencia que hay entre este y este es 11. Si seguimos así, nos vamos a dar cuenta que la diferencia entre todos va a ser 11. Entre menos 15 y menos 26 es 11. Entre menos 4 y menos 15 es 11. Entre 7 y menos 4 es 11. Entre 18 y 7 es 11. Aquí es un poquito complicado verlo porque es negativo. Entonces, ahora, ¿qué me dice la fórmula? Para yo hallar la fórmula general de esa sucesión, es decir, una fórmula que me permite hallar todos los términos de la sucesión, voy a seguir esta regla acá. D es la diferencia, que es la distancia que hay entre uno y otro. Entonces ya sabemos que es 11, es decir, que nuestra fórmula general va a ser de la forma 11 por n, donde n va a ser la posición del término. Si quiero hallar el primer término, pues reemplazo n por 1, el segundo n por 2. Más r, que básicamente va a ser un factor, va a ser un número que me ayudará a que cuadre. Entonces, pues yo reemplazo el que yo quiera. Digamos, no que sea como fácil, a ver. Este menos 4, a ver. Tengo 1, 2, 3, 4. Esta está en la posición número 4. Entonces, si reemplazo aquí por 4, 11 por 4 me da 44. Más este R, que es el que tengo que encontrar, ¿cuánto me tiene que dar? Pues me tiene que dar menos 4. Entonces aquí, este 44 está sumando, pasa a restar, entonces me queda que R tiene que valer menos 40. Entrando el R, la posición n, la posición que yo quiero va a ser 11, la diferencia multiplicada por n, más la diferencia, menos los negativos menos 48, y esa sería la fórmula general. ¿Listo? ¿Ya quedó más claro? Entonces, básicamente, esa es una sucesión aritmética. Ustedes pueden hallar el siguiente término sumando una cantidad fija, o viéndolo de otra forma, al término que está después, le restan el término que estaba antes y les va a dar lo mismo. Esa es la forma de identificar una sucesión aritmética. Entonces, ahora vamos a ver la geométrica, que la diferencia es que acá, la diferencia, pues aquí se llama razón, y justamente en vez de lo que tiene que pasar acá no es que al restarlos me dé constante, sino al dividirlos. Entonces, por ejemplo, aquí yo 3 entre 1 y me da 3, 9 lo divido entre 3 y me da 3, 27 lo divido entre 9 y me da 3, 81 lo divido entre 27 y me da 3. Esa es la diferencia. En el segundo día entre el primero me tiene que dar un número constante para cada par de términos. Si tomo 2, entonces al mayor, bueno, al que esté más hacia la derecha, le quito el que está antes y me tiene que dar una razón que es el valor constante. Y en cambio, en una aritmética, lo que pasa es que al segundo le quito el primero, le resto y me tiene que dar constante. Entonces esa es la diferencia que aquí en geométrica, al realizar la división de este entre este, me tiene que dar un mismo número. Este entre este, el mismo número. Este entre este, el mismo número. ¿Listo? Y aquí la fórmula es más sencilla. Primera posición, entonces aquí multiplicado por la razón, que la razón es el resultado de dividir este entre este. 9 entre 3, 3, entonces la razón va a ser 3 elevado a la n-1. Entonces esta va a ser la fórmula de la sucesión que acabamos de ver. Entonces, por ejemplo, si reemplazamos n por 1, sería 1 menos 1, 0. 3 elevado a la 0 me da 1 por 1, 1. Me da el primer término. El segundo término,
2 menos 1 me da 1. 3 elevado a la 1 me da 3 por 1, 3. El segundo término. Para llegar al tercero. 3 menos 1 me da 2. 3 al cuadrado me da 9 por 1, 9. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tiene que pasar si esta acá es una sucesión geométrica? Que al dividir este entre este me tiene que dar lo mismo, al dividir este entre este me tiene que dar lo mismo. Entonces, 60 dividido entre 15 me da 4. 240 dividido entre 60 me da 4. Y 960 dividido entre 240 me da 4. Es decir, que efectivamente es una sucesión geométrica. Entonces, ¿cómo hallo la fórmula general para hallar cada uno de estos numeritos de acá? Entonces, pues la fórmula general va a ser el primer término, es decir, 15, multiplicado por la razón, que es 4, elevado a la n-1. Entonces, por ejemplo, probamos con n igual 1, que sería el primero. 1 menos 1 me da 0. 4 elevado a la 0 me da 1. Y 15 por 1 me da 15. Para el segundo, n, este es el término que está en la segunda posición. ¿Listo? Entonces, 2 menos 1 me da 1. 4 a la 1 me da 4 por 15, 60 y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren que le repita alguna diferencia entre una y la otra sobre cómo encontrar las fórmulas o ya podemos pasar a los ejercicios? ¿Qué tal vieron este tema? Está un poquito pesadito, pero bueno, les voy a hacer un resumen de un minutico. ¿Listo? Entonces, si tenemos sucesión aritmética que tienen que pasar ustedes del término que está a la derecha, por ejemplo, quiero tomar el 11, le restan el que está a la izquierda y les tienen que dar un número, digamos aquí me da 3, perfecto. Toman otro término, el 20, digamos, tomo el 20, el número que está a la izquierda se lo resto, es decir, 20 menos 17 me da 3. Entonces, cuando yo tome cada uno de estos términos de la sucesión y el resto el de la izquierda, me tiene que dar un número constante. ¿Listo? Ahí identifico que es aritmética. Ahora, ¿cómo saco el término general? Es decir, la fórmula que me va a permitir sacar todos los valores. Entonces, la fórmula es simplemente la diferencia, que es este valor constante, multiplicado por n, que va a ser como la variable. Entonces, pues si yo quiero hallar el primer término, reemplazo n por 1. Si quiero hallar el segundo, n por 2. N por el tercero, n por 3. Y tengo que agregarle una r que hace que cuadre, básicamente. Entonces, yo lo único que hago es tomar el valor que el término de la sucesión que ustedes deseen, el que ustedes quieran, ¿listo? Esperen un segundo, conecto aquí el computador, que se me va a descargar. Listo ya, gracias. Entonces, sí, eso siempre va a funcionar. Primero, o sea, eso siempre tiene que funcionar. Para que eso funcione, tienen que identificar qué es aritmética, es decir, la diferencia entre dos términos siempre tiene que ser el mismo. Ahí se sabe qué es aritmética. Y con esa fórmula sí, entonces, por ejemplo, si ya tenemos la diferencia, ¿cómo hallo el R? Pues ustedes buscan el término que ustedes quieren, digamos aquí el tercero. Entonces, como es el tercer término, reemplazo n por 3, me daría 33. ¿Listo? Y más R, ¿cuánto me tiene que dar? 14. Entonces, pues simplemente el 33 que está sumando pasa a restar y me queda 14 menos 33. Listo. ¿Y eso cuánto me daría? Entonces 33 menos 14. Me da 9. Me daría 19. Entonces la fórmula sería 11n menos 19, básicamente. Y así cuadraría. ¿Sí? Si no estoy mal o más. Esperen. Si la diferencia es 3, ¿cierto? Sí, la diferencia es 3. Entonces, por ejemplo, para el primero me daría 3. Ah, no, mentiras, la diferencia tiene que dar. El R tiene que dar 5. Sí, ¿cierto? El R tiene que dar 5. Esperen. Borremos esto para asegurarnos. Entonces, la diferencia es 3, ¿cierto? De aquí a aquí hay 3, de aquí a aquí hay 3, de aquí a aquí hay 3, de aquí a aquí hay 3. Entonces, la fórmula va a ser la diferencia multiplicada por n, es decir, 3 por n más r. Entonces, probemos con el primero. ¿N cuánto vale? 1. Entonces, 3, ¿cuánto tendría que sumarle para que cuadre? 5. Entonces, esta debería ser la fórmula general. Entonces, probemos con el segundo. 3 por 2 me da 6, más 5, 11. Probemos con este, me daría 3 por 3, 9, más 5, 14. Listo. Sí, ya. Está bien, ya lo verifiqué.
Listo, entonces eso sería con lo que son las sucesiones aritméticas. ¿En qué cambia una sucesión geométrica? Aquí en cambio, al segundo restar el primero me da constante, aquí al segundo dividirlo entre el primero me va a dar constante. Y 1 multiplicamos esta es elevado a menos 1. Ya, esa sí sale fácil. Ahora está acá, entonces, ¿cuánto vale la razón? Este entre este me da 4, este entre este me da 4, este entre este me da 4, es decir, que es una sucesión geométrica. Entonces, la fórmula va a ser el primero, que es 15, listo, a sub n va a ser 15, multiplicado por la razón, que es 4, elevado a la n menos 1. Y esa sería la fórmula la forma de identificar. Entonces, vamos a pasar a resolver ejercicios, entonces. Tenemos el siguiente patrón. Entonces dice, si el patrón continúa, la cantidad de cuadritos que deberán utilizar el paso 50 es, pues no, ustedes no pueden ponerse a dibujar cada paso porque nunca van a llegar. Entonces aquí lo que van a hacer es lo siguiente. Como ven, en cada figurita se forma como esta especie de cuadrado, ¿sí ven? Acá hay un cuadrado en la mitad. Listo. Acá se forma otro cuadrado en la mitad. Acá se forma otro cuadrado en la mitad. ¿Y cuántos sobran? Dos. Dos siempre sobran, ¿cierto? Exacto, hay que sumarle 2. Y entonces, estas figuras, básicamente muchos conceptos de matemáticas están asociados a figuras geométricas. Entonces, si ustedes ven acá, estos que son cuadrados, es decir, que van a estar relacionados justamente con los cuadrados perfectos. Entonces, aquí, ¿cuál sería el cuadrado perfecto? 1. Aquí, ¿cuál sería el cuadrado perfecto? 4, porque hay 4 cuadritos. Aquí, ¿cuál sería el cuadrado perfecto? 9, porque hay 9. Aquí, ¿cuál sería el cuadrado perfecto? 16, porque hay 16 cuadritos. Entonces uno empieza a asociar como figuritas con cosas de matemáticas. Aquí los cuadrados se asocian con los números cuadrados. Es decir, que si yo quiero generalizar esto, si se dan cuenta, siempre me va a aparecer un cuadro en la mitad y a los lados van a aparecer dos cuadritos. Entonces tengo que sumarle 2. Sí, ese salió, no me acuerdo en qué año, creo que eso salió como en el 2016-1 salió esta pregunta. Sí. Esto es del examen de la universidad. Todos los ejercicios que hacemos son de los exámenes. Entonces, tenemos que sumarle 2. Y entonces, ¿cómo hago para poner la fórmula? Este número de cuadritos que aparece en el medio, pues va a ser n al cuadrado. Y probémosla. Entonces, con el primero tendría n, este sería como el paso 1. N me va a indicar el número del paso. Entonces, 1 al cuadrado me da 1 más 2, 3. ¿Cuántos cuadritos tengo? 3. Perfecto. Ahora, este de acá. Entonces, es la posición 2, entonces reemplazaré por 2, 2 al cuadrado me da 4 más 2, 6. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadritos. Acá tengo, sería el paso 3, entonces en el cubo es 8 más 2, ¿qué? Perdón, 3 al cuadrado me da 9, más 2, 11. Tengo 9 cuadritos acá y 2 de acá, 11. Entonces, esta sería la fórmula general para hallar la cantidad de cuadritos. ¿Qué paso me piden? El 50, entonces sería 50 elevado al cuadrado más 2. Entonces, cuando ustedes elevan un número que tenga ceros, simplemente primero elevan este número acá, es decir, el que no tenga ceros, y cuando ustedes tengan un 0 elevado al cuadrado, se va a duplicar la cantidad de ceros. ¿Listo? Entonces me va a quedar 2500 más 2 y me va a quedar 2502. Entonces, esta sería la respuesta. Van a haber 2502 cuadritos. Entonces, aquí es un poco complicado de ver al principio, pero siempre hay cosas en geometría que se pueden asociar con, o visuales que se pueden relacionar con algo en matemáticas. Por ejemplo, aquí la cantidad de cuadritos del centro, siempre primero se forma un cuadrado. ¿Qué significa un cuadrado? Que tiene la misma cantidad, de cuadritos por acá que por acá. Tiene 3 de altura por 3 de ancho. ¿Y eso cómo lo puedo pasar a expresiones algebraicas? Pues simplemente, si tengo n por n, la cantidad de cuadritos va a ser n al cuadrado. Antes de ahí me salió el n al cuadrado. ¿Listo? Esto es como el más complicado porque es un poco abstracto. Listo. Siguiente dice. En una sucesión se definen a sub 1, es decir, el término que en la primera posición vale 3. El término en la segunda posición vale menos 1. Y para n mayor que 2, nos dan la siguiente fórmula. El término enésimo, es decir, el término que va en la posición n, va a ser el término que está 2 lugares antes, más 2 veces el término que está una posición antes. Entonces, ¿qué me piden? El término a sub 6. Entonces, para yo hallar a sub 6, de acuerdo a la fórmula que necesito a sub 4, porque es el de acá, 2 términos antes, y necesito también a sub 5.
¿Por qué? Porque es el que está el anterior. Entonces, pues, ¿qué voy a hacer? Me toca empezar a subir. Aquí ya tengo a sub 1 y a sub 2. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Hallar a sub 3. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Va a ser el que está 2 posiciones antes. ¿Cuál sería el que está 2 posiciones antes? A sub 1. ¿Pero cuánto vale? 3. Listo. Vamos a sumarlo con 2 veces el que está antes. Si este es a sub 3, el que está antes va a ser a sub 2, que es menos 1. Entonces aquí me da que a sub 3 va a ser igual a 3. 2 por menos 1 me da menos 2. Es decir, que a sub 3 vale 5. Perdón, vale 1. Listo, no había visto el menos. Listo. Pero yo necesito a sub 4 y a sub 5. Entonces me toca seguir. Entonces ahora quiero hallar a sub 4. Listo. Entonces para hallar a sub 4, ¿qué necesito? La fórmula me dice, el que está 2 términos antes, eso sería a sub 2, que ¿cuánto vale? Menos 1. Más 2 veces el que está un término antes. Si estamos en el cuarto término, el que está uno antes sería el 3, que lo acabamos de hallar, que es 1. Entonces, a sub 4 sería menos 1 más 2. Es decir, que a sub 4, ¿cuánto valdría? Valdría 1 también. Listo. Y lo vamos anotando por acá. Entonces, a sub 3, listo. A sub 4. Siguiente, a sub 5. Entonces, ¿cómo hallo a sub 5? Entonces va a ser de acuerdo a la fórmula. El que está 2 posiciones antes sería a sub 3, que vale 1, más 2 veces el a sub n menos 1, es decir, el que está una posición antes, es decir, está acá, por 1. Entonces, a sub 5 sería 1 más 2. Entonces, a sub 5, ¿cuánto valdría? 3. Y ya que tengo a sub 4 y a sub 5, puedo hallar a sub 6. Entonces, finalmente, digámoslo por acá, a sub 6 sería. Entonces, de acuerdo a la fórmula a sub 6, ¿qué es? El que está 2 posiciones antes, es decir, a sub 4, pero a sub 4 vale 1, más 2 veces el que está una posición antes, que sería a sub 5, que vale 3. Entonces aquí reemplazo, a sub 6 sería 1, más 3 por 2, 6. Entonces, a sub 6, ¿cuánto tiene que valer? Tiene que valer 7. Y entonces este es un ejemplo de una sucesión con fórmula recurrente. Es decir, aquí no hay fórmula general en el cual yo quiero hallar el sexto término, entonces reemplazo n por 6 y ya está, sino que esta es una recurrente en la cual me toca, para hallar un próximo, tengo que tener las otras dos. Entonces, este es un ejemplo de una fórmula recurrente. ¿Listo? Y vamos a terminar con esta de acá, antes de pasar al último tema de este bloque de álgebra. Entonces dice lo siguiente. Las igualdades 4 menos 1 igual a 3, 16 menos 1 igual a 15, 64 menos 1 igual a 63, 2 a la 256 menos 1 igual a 255. Ilustran el hecho de que para todo entero n es divisible por 3. Bueno, esto es pura carreta, pero básicamente aquí lo que les piden hallar, ¿qué es? Una fórmula general de hallar esto acá. ¿Listo? Como ven, aquí lo que les dan es fórmulas y les dicen con cuál de estos yo puedo hallar cada uno de estos términos. Es decir, si a este le pongo 1, este aquí es el término 2, el 3 y el 4, esto que está encerrado. Entonces yo quiero encontrar una fórmula general que me permita hallar cada uno de esos. Entonces, pues nosotros no aprendimos a calcular algo de la forma 4 menos 1. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a fijar solo en esta columna de acá. ¿Por qué? Porque ese menos 1, pues, se la restan a todas. Entonces, yo podría hallar esa fórmula general como hallando la fórmula general de estos y después le resto 1 a todos, ¿cierto? Entonces, ¿esto de qué tiene cara? ¿De sucesión geométrica o de aritmética? Pues probemos a ver. En la aritmética del segundo tenía que restar el primero, esto me da 12. Entonces 64 menos 16, esto me da 48. Entonces no, esta no es aritmética, porque la diferencia entre este y este no es la misma que entre este y este, entonces no es aritmética. Vamos a ver si es geométrica. Entonces recuerden que para que sea geométrica, dividir este entre este me tiene que dar 4. Al dividir este entre este, ¿cuánto me da? 64 y entre 16 me da 4. Este sí no estoy seguro, entonces pues va a ser la división. Entonces 256 dividido entre 64, entonces básicamente como que tacho aquí las cifras. Bueno, 25 de 64 no cabe, entonces ya me toca con las 3, entonces pues tacho una, 6 por 4, vamos a ver si con 4 sí. Entonces 4 por 4, 16, 16, 0, va 1, 6 por 4, 24, 95, 25, 0. Entonces sí, también me da 4 la división. Es decir, que esta sería una sucesión geométrica. Entonces, ¿cómo sacaba el término de sucesión geométrica? Era el primero, es decir, 4, ¿cierto? Multiplicado por la razón, que ¿cuánto me da la razón? 4, elevado a la n menos 1.
Entonces, con esta fórmula de acá, ¿qué podríamos hallar? Todos los primeros términos de acá. Y ahora el menos 1, pues no nos complicamos. Le restamos 1 y ya. Así podríamos hallar cada uno de estos términos. Ustedes reemplazan acá por 1. A ver, 1 por 1 menos 1 me da 0. 4 a la 0 me da 1. 4 por una 4 menos 1, 3. Perfecto. Siguiente, con el 2. 4 a la 2 menos 1 me daría 4 a la 1. 4 por 4, 16 menos 1, 15. Funciona. Ahora con el cuadro. 3 menos 1 me da 2. 4 al cuadrado me da 16. Por 4, 64 menos 1, 63. Entonces, ahí está. Entonces, efectivamente, sí funciona. Listo. Pero aquí, ¿qué pasa? Aquí no aparece esa respuesta. Entonces, no se compliquen. Si ustedes saben que hicieron el procedimiento bien, toca buscar algo que se parezca. Entonces, aquí, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar las propiedades de las potencias. Entonces, aquí estoy multiplicando dos cosas que tienen la misma base. Entonces, ¿qué me decía? Dejo la misma base y sumo. Aquí el exponente tiene 1. Entonces, sería n menos 1 más 1, ¿cierto? Y esto me quedaría 4 elevado a la n menos 1. Es decir, esto de acá y esto de acá arriba es exactamente lo mismo. Lo único que hice fue una manipulación ahí de algebraica. Vamos a ver si aparece. Tampoco aparece. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que cuando ustedes tienen un número compuesto, lo puedo descomponer en factores primos. Entonces, el 4 lo descompongo en factores primos, me da 2 al cuadrado. Entonces, el 4 puede ser como 2 al cuadrado a la n menos 1, ¿cierto? ¿Está? Tampoco está. Entonces me toca seguir manipulando hasta que aparezca. Y por propiedades de los exponentes, puedo multiplicar esto. Entonces esto me queda como 2 a la 2n menos 1. Y esa es la respuesta correcta. Esta es la opción correcta, sería la opción C. Muchos pasos y hay que practicar mucho, pero se logró llegar a la respuesta. O si no, pues simplemente podrían reemplazar acá. Esto es 1, 2, 3, 4 y pues empiezan a reemplazar acá y les tendría que fallar en algún paso. Por ejemplo, si reemplaza aquí en el segundo, les quedaría 2 más 2, 4. 2 a la 4 es 16 menos 1, 15. No falla. Tocaría con 3 y así hasta que... También, si no me la sé, la sé. La verdad, sí, yo puedo hacer un ranking de opciones que pondría si no me supiera la respuesta. Pondría primero la C y después la B, yo creo. Sí. O la C porque no me la sé, sí. O la C de Cristo. Pero bueno, esto creo que era el ejemplo más complicado de esto, pero pues era para ver para demostrarles que muchas veces uno tiene que craneárselas y encontrar alguna forma de no complicarse. O sea, si aquí el menos 1 yo no sé hacer con el menos 1, pues voy a hacerlo con lo que sé y después le resto 1. Y entonces después, listo, ya esto va a pasar mucho en el examen. Cuando ustedes saquen una respuesta, si ustedes están seguros, muchas veces a la universidad le encanta factorizar o dividir por algo o multiplicar por algo. Entonces aquí aplicamos propiedades de los exponentes y llegamos a la respuesta. Pero aquí también se podría hacer a la mala, que la mala sería empezar a reemplazar y pues en algún punto tiene que fallar, esta en algún punto tiene que fallar y esta también. Esto pues, entonces es para que lo tengan en cuenta. Listo. Y con esto pasamos al último tema del curso de álgebra, que básicamente es el teorema del residuo. Bueno, vamos a unir dos resultados, el teorema del residuo y la división sintética. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a encontrar nuevas factorizaciones. Recuerden que cuando vimos factorizaciones, nosotros aprendimos pues las básicas y básicamente nosotros hasta el grado más grande que sabemos factorizar es al cuadrado, ¿no? Que sería caso 6 y caso 7. Y aprendimos, bueno, x a la n menos y a la n, pero pues ese es raro que aparezca. Entonces, esta es la combinación del teorema del residuo y la división sintética de estos dos resultados nos va a permitir hallar más factorizaciones. Entonces, primero, ¿qué significa el teorema del residuo? Entonces, primero, recordemos cómo se hace una división, las partes de una división. Entonces, tengo el dividendo, el divisor, que es el número en el cual divido, el cociente, que es el resultado, y el residuo es lo que sobra. Entonces, básicamente, cuando el residuo me da 0, yo digo que una división es exacta. Y cuando me da exacta, puedo decir que todas estas cosas, 12 es divisible entre 3, 12 es múltiplo de 3, 3 divide a 12, 3 es un divisor de 12, y una que es muy importante, que 3 y 4 son factores de 12, es decir, que el divisor y el cociente son factores del dividendo. ¿Te recuerdan que nosotros en factorización básicamente en qué consiste factorizar? Factorizar consiste en convertir una expresión algebraica en factores, es decir, en cosas que me queden multiplicando. ¿Listo? Esto también aplica para polinomios. Ustedes hacen esta división, por ejemplo, x al cuadrado más x menos 6. Divide entre x más 3, les va a dar como resultado, como cociente x menos 2 y residuo 0. Es decir, que yo puedo decir que x más 3 y x menos 2 son factores de x al cuadrado más x menos 6.
Entonces, ya conociendo eso, pues, ¿qué significa el teorema del residuo? El teorema del residuo me permite conocer el residuo de hacer una división sin hacer la división, básicamente. La única condición es que el divisor tiene que tener la forma x más a o x menos a, donde a es un número natural. Es decir, tiene que ser x menos 2, x más 3, x más 5. Es decir, el divisor tiene que ser de esta forma. No puede ser, por ejemplo, 2x menos 5, este no me sirve. Tiene que ser siempre de la forma x menos 2, x más 3, x más 5. ¿Y qué me dice el teorema del residuo? Entonces, por ejemplo, aquí lo puedo aplicar, sí, tengo una división y el divisor es x más 2, que es de esa forma, entonces sí la puedo aplicar. Entonces, ¿cuáles son los pasos para aplicar el teorema del residuo? El primer paso es verificar que el divisor es de esa forma, efectivamente. Listo, esto lo tenemos. Siguiente paso, le vamos a cambiar el signo al número que aparece en el divisor, es decir, si aquí estamos trabajando con x, con 2, entonces voy a poner menos 2, ¿listo? Tercer paso, voy a reemplazar este valor en el polinomio, es decir, donde aparezca x, voy a reemplazarlo por menos 2. Entonces, hagamos eso en el de acá. Entonces, tengo menos 2 elevado al cubo, más 2, multiplicado por menos 2 elevado al cuadrado, más 1. Entonces, me quedaría menos 2 elevado al cubo, entonces me va a dar menos 8. ¿Te recuerdan cuando tienen un número negativo elevado a una potencia impar? Entonces va a dar negativa. Aquí me quedaría menos 2 al cuadrado da 4 por 2, 8. Más 1. Entonces, 8 menos 8 me da 0. Es decir, que el residuo de esa división es 1 y no hubo necesidad de hacer la división. Pero importante es que el divisor sea de esa forma. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta sobre la definición o vamos bien? Listo. Entonces vamos a hacer más ejemplos, digamos. Quiere hacer la siguiente división. X al cuadrado más 2x menos 3 entre x menos 1. Entonces, puedo hacer la división para sacar el residuo, pero por el teorema del residuo yo puedo hallar el residuo de esta división sin hacer la división. Primera condición, el divisor tiene que ser de esta forma, x menos algo o x más algo, es decir, x más 1, x más 2, más 3, más 4, más 27, o x menos 1, menos 2, menos 3, menos 27, va a ser x más algo o x menos algo. La x no puede estar acompañada por un número. Entonces podemos aplicar teorema del residuo. Siguiente paso, le cambio el signo al número que aparezca acá. ¿Qué número aparece acá? Un menos 1, es decir, que aquí va a aparecer un 1. ¿Y ahora qué hago? Simplemente reemplazo. 1 al cuadrado. Donde aparezca x, reemplazo por ese 1. Menos 3. Entonces me quedaría 1 más 2 menos 3. Entonces, 2 más 1 me da 3, menos 3 me da 0. Es decir, que el residuo es 0. Es decir, que, ¿qué podemos decir? Que podemos hacer esta división y me da una división exacta. Es decir, que el cociente que me da acá va a ser un factor de este de acá. Entonces, esa es la importancia del teorema del residuo, que si el residuo me da 0, ¿qué va a pasar? Que yo este de acá lo voy a poder factorizar en estos dos de acá, en el divisor y en el cociente. Entonces, por eso es importante el teorema del residuo, porque como ven, nos permite saber si algo se puede factorizar o no. Entonces, si aquí el residuo me da 0, quiere decir que tanto el divisor como el cociente van a ser factores de este de acá, es decir, voy a poder factorizar este en estos dos de acá. Si me da residuo diferente de 0, no se puede hacer eso. Entonces, básicamente el teorema del residuo ya me permite tener un criterio de decir, ¿este término me sirve para factorizar o no? Listo, veamos otro ejemplo. Tengo 6x al cuadrado más 5x menos 2 dividido entre x más 1. Entonces, ¿puedo utilizar el teorema del residuo? Sí, porque esto es de la forma x menos algo o x más algo. Listo. Siguiente paso, le cambio el signo. Si estoy trabajando aquí con 1, voy a trabajar aquí con menos 1. Siguiente paso, reemplazo donde esté x por menos 1 y hago las operaciones. Es más 5 por menos 1, menos 2. Entonces, menos 1 al cuadrado me da 1, por 6 me da 6. 5 por menos 1 me da menos 5, menos 2. Entonces aquí tengo 6, menos 7. Entonces el residuo va a ser menos 1. Es decir que, primero, no es una división exacta y asociada a la factorización quiere decir que x más 1 no va a ser un término de la factorización de este de acá. ¿Listo? Entonces, acompañado de ese paso, ¿tienen alguna pregunta sobre el teorema del residuo o podemos pasar al siguiente tema, chicos? Sobre pronto cómo utilizarlo o la parte práctica de cómo llaman los residuos o les está quedando claro.
Listo, entonces vamos ahora a pasar a esto acá, que se llama la división sintética. Entonces, ¿qué es una división sintética? Una división sintética me va a permitir realizar la división de una forma más sencilla porque solo voy a tener en cuenta los coeficientes de las variables y no voy a empezar a ver que tengo x al cubo y tengo x al cuadrado porque tengo que multiplicar para que al restarlo se cancele. Lo que me va a permitir la división sintética es trabajar solo con números. ¿Listo? Eso es lo chévere de la división sintética. Y lo único es que nuevamente, como en el teorema del residuo, el divisor tiene que ser de la forma x menos algo o x más algo. Es decir, si no es de esta forma, no podemos aplicar división sintética. Entonces, vamos a ver cómo se aplica la división sintética. Primero, que el divisor tiene que ser de esta forma. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago división sintética? Voy a empezar a poner cada uno de los números que están acompañando a las variables. Entonces, primero, el primer paso es organizar el polinomio. Aquí está organizado. Siempre se organiza de forma descendente, es decir, del grado más grande al más chiquito. Aquí está 3, 2, y pues aquí no tiene término x, y el término independiente siempre al final. ¿Listo? Entonces, voy a empezar a anotar los coeficientes de las variables. Entonces, aquí, ¿qué coeficiente tengo? 1. Sigue x al cuadrado. ¿Qué coeficiente tiene? 2. Listo. ¿Cuál seguiría? X, pero como x no está, tengo que poner un 0. Y el 1. Listo. Y entonces, ahora, al igual que en el teorema del residuo, tengo que cambiar el signo al factor de acá. Es decir, si aquí tengo menos 2, aquí voy a trabajar con 2. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo hago esa división? Simplemente voy a bajar el primer término, 1, y lo voy a multiplicar por el de acá. 1 por 2 me da 2. ¿Listo? Ahora sumo. 2 más 2 me da 4. El de acá lo multiplico por acá. 4 por 2 me da 8. ¿Listo? 0 más 8 me da 8. 8 por 2 me da 16. 16 más 1 me da 17. Esa es la forma de hacer esta división. ¿Listo? Y entonces, este último término acá va a ser el residuo. Ok, listo, espérame. Entonces, ¿cómo hago la división sintética? Primer paso para que pueda hacer la división sintética, que tengo que dividir por algo que sea de la forma x menos 2 o x más algo, digamos x menos 2, x más 4. Eso te quedó claro, ¿sí? ¿Entiendes a qué se refiere eso, que sea de la forma x más algo o x menos algo? Es decir, que el divisor tiene que ser x más 3, x menos 2, x más 4, x menos 5, listo. Tiene que ser de esa forma. Esa es la primera condición para poder hacer división sintética. Listo. Siguiente paso, tenemos que organizar el polinomio por los grados de forma descendente. Es decir, primero va a ir el término que tenga el grado más grande, después el que tenga el segundo grado más grande y así, como de forma descendente, como una escalera. 3, 2, y obviamente va a haber términos que a veces no hay. Listo. Siguiente. ¿Cómo hago la división sintética? Entonces voy a empezar a anotar cada uno de los coeficientes. Recuerden que los coeficientes son los números que acompañan aquí a estos términos de acá. Entonces, aquí, ¿qué número acompaña a x al cubo? 1. Entonces, ya pasé con x al cubo. Seguiría x al cuadrado. ¿Qué coeficiente está acompañando a x al cuadrado? 2. Entonces, por eso pongo un 2. Siguiente término sería x, pero como x no está, pongo un 0. Listo. Y termino con el término independiente, que sería 1. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo bien? ¿O tienen alguna pregunta? Listo. Ahora, ¿cómo hago la división? Entonces, simplemente, voy a borrar esto. Entonces, simplemente, bajo el primer término, listo. Y lo multiplico por el de acá. Recuerden que el de acá, al igual que en el teorema del residuo, tengo que cambiar el signo. Sé que estaba trabajando con menos 2, aquí voy a trabajar con 2. Entonces, 1 por 2 me da 2. ¿Listo? Y si tiene el mismo signo, lo sumo. Y si tienen diferentes signos, lo resto. Como tiene el mismo signo, lo sumo. Me daría 4. Ahora 4 por 2, 8. Pongo el 8 acá. Como tiene el mismo signo, pues lo sumo. Nuevamente, 8 por 2 me da 16. Como tiene el mismo signo, lo sumo. ¿Listo? Y ahí terminaría cuando llegue al último. ¿Todo bien hasta ahí? Entonces, ya que hice esa división, entonces, ¿qué pasa? Ahora yo tengo que pasar cada uno de estos términos con las letras. Entonces, este de acá, los primeros, más bien, este último va a ser el residuo de la división.
Es decir, que si aplicamos aquí teorema del residuo, si ustedes reemplazan aquí por 2, esto les va a dar 17. Por ejemplo, 2 al cubo me da 8, 2 al cuadrado me da 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 más 1, 17. Este último les va a dar el residuo. Este de acá les va a dar el cociente, la respuesta. Entonces, ¿cómo va a ser? Siempre vamos a reducirle un grado. Es decir, si aquí trabajamos con x al cubo, este va a ser x al cuadrado. Y sigo bajando de grado. Este va a ser x y este va a ser el término independiente. Es decir, que al hacer la división x al cubo más 2x al cuadrado más 1 entre x menos 2, el cociente es x al cuadrado más 4x más 8 y el residuo es 17. ¿Todo bien hasta ahí o tienen alguna pregunta de cómo pasamos de la división a estos términos de acá? Este es bastante útil porque como ven no utilizo letras, sino que ya todo se convierte en números. Entonces vamos a hacer otro ejercicio acá. Entonces tenemos el siguiente polinomio y queremos dividirlo entre este de acá. Entonces podemos hacerlo así porque este divisor es de la forma x más algo o x menos algo. Entonces, siguiente, voy a poner los coeficientes. Bueno, primero toca verificar que esté organizado. Entonces aquí tengo al cuadrado, luego seguiría x a la 1 y x a la 0. Está organizado. Siguiente paso, pongo los coeficientes. Aquí ¿qué coeficiente tiene? 1. Aquí coeficiente tiene menos 3. Y aquí coeficiente tiene menos 4, ¿cierto? Bien. Y no habría ningún 0 porque están completos. Es decir, está el del 2, está el del 1 y está el de x elevado a la 0. Listo, entonces trazo la rayita. Y si aquí está trabajando con 1, ¿aquí con qué va a trabajar? Con menos 1. ¿Listo? Entonces, bajo el primer término, multiplico 1 por menos 1, menos 1. Como tienen los mismos signos, puedo sumarlos, entonces me daría menos 4. Multiplico menos 4 por menos 1, me da 4, y menos 4 más 4 me da 0. Ahí termina. Entonces, ¿cuál sería el residuo de la división? 0. Ahora, ¿cuál sería el cociente? Si aquí estaba trabajando con x al cuadrado, entonces este va a ser x. ¿Listo? Y este va a ser el menos 4, porque pues el siguiente que seguiría sería x a la 0, que es el término independiente. Es decir que, si resumimos, sería x al cuadrado menos 3x menos 4, que es el dividendo. ¿Se acuerdan del algoritmo de la división? Que era el dividendo va a ser igual al cociente, que sería esta acá, multiplicado por el divisor más el residuo. ¿Listo? Entonces, x al cuadrado menos 3x menos 4 va a ser igual a el divisor, que es x más 1, ¿cierto? Por el cociente, que aquí sería x menos 4. Y el residuo, ¿cuánto vale? 0. Es decir, que no tendríamos que sumar nada. Es decir, que encontramos una forma de factorizar utilizando esta división sintética. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Se perdieron de pronto en algún paso? Vamos a seguir haciendo más ejercicios. Entonces, no se preocupen que este es el tema más complicado del bloque. Entonces, vamos a tratarlo con paciencia y haciendo varios ejercicios. Recuerden que cualquier parte, si se llegan a perder en algún paso, vamos a repetirlo. ¿Listo? Entonces, eso es división sintética. Entonces, por ejemplo, porque vamos a factorizar por división sintética. Entonces vamos a unir los dos resultados que tenemos. El teorema del residuo, vamos a combinarlo con la división sintética de la siguiente forma. Vimos que cuando el residuo nos daba 0, ¿qué significaba? Que el dividendo se podía factorizar en el divisor y en el cociente. Es decir, que básicamente cuando ustedes apliquen el teorema del residuo a una expresión, y les da 0, quiere decir que eso por lo que dividieron va a ser un factor de la factorización. Y luego, ¿cómo aplico la división sintética? Pues si ya sé que eso es un factor que aparece en la factorización, hago la división sintética del término de la expresión entre ese término que es factor y me da la factorización. Entonces, veámoslo con un ejemplo. Entonces, x al cuadrado menos 4, sabemos que esto es una diferencia de cuadrados, es decir, que lo podemos factorizar como x menos 2 por x más 2, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que esto también este resultado lo podemos obtener a través del teorema del residuo y a través de la división sintética. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago yo para saber por qué número voy a dividir? Porque aquí, a la diferencia de los otros, no me dan por cuál dividir. Entonces, lo que voy a hacer es tomar los divisores del término independiente. Es decir, si aquí tengo 4, los divisores van a ser el 1, el 2, el 4, pero también tengo que tomar los negativos, el menos 1, el menos 2 y el menos 4. Entonces nos toca reemplazar cada uno de estos, o sea, aplicarlo del teorema del residuo acá,
y ver que el residuo nos dé 0. Y cuando ya nos dé 0, quiere decir que podemos arrancar con la división sintética. Entonces, probamos con el 1. ¿Listo? Entonces, con el 1, entonces reemplazo aquí. 1 al cuadrado me da 1, menos 4 me da menos 3, no me sirve. Veamos, busquemos con el 2. 2 al cuadrado me da 4, menos 4 me da 0. Es decir que voy a utilizar la división sintética con el 2. Entonces, va a ser la división sintética con el 2. Entonces, aquí pongo el 2. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué coeficiente tiene x al cuadrado? 1. ¿Cuál sería el siguiente término? X, pero como no hay x, pongo un 0. Y seguiría x a la 0, que es el término dependiente, que es menos 4. Aplico división sintética, bajo el 1. 1 por 2, 2. 2 más 0 me da 2. 2 por 2, 4. Y menos 4 más 4 me da 0. ¿Listo? Entonces, quiere decir que como me queda la factorización, como este residuo me dio 0, quiere decir que puedo hacer la factorización. Entonces, ¿cuál va a ser el factor de acá? Entonces, si aquí estábamos trabajando con x al cuadrado, este va a ser 1 por x más 2. ¿Listo? Listo. ¿Y dónde sale el otro término? El otro término va a salir del divisor. Pues aquí tenía el 2, quiere decir que esto viene de un factor x menos 2. ¿Listo? Y ahí también me da la factorización. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿De pronto se perdieron en algún paso? Listo, entonces vamos a factorizar este a través de teorema del residuo y división sintética. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar este último dígito, este último término, y vamos a ver cuáles son los divisores. Entonces tenemos como divisores el 1, el 2, el 3 y el 6, ¿cierto? Estos son divisores del 6. Y también toca tomar los negativos, es decir, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 6. Listo. Entonces ahora tenemos que reemplazar cada uno de estos en la expresión y ver con cuál nos da 0. Entonces probamos con 1. 1 al cuadrado me da 1, ¿cierto? Menos 5 por 1 me da 5, más 6 me da 1 menos 5 me da menos 4, más 6 me da 2, no me sirve. Listo, no me sirve. Probamos con el 2. 2 al cuadrado me da 4, menos 5 por 2 me da menos 10, más 6. Entonces 4 menos 10 me da menos 6, más 6 me da 0. Entonces voy a utilizar el 2. Entonces, siguiente paso, hago división sintética. Entonces, primero que esté organizado, entonces primero el coeficiente de x al cuadrado, que es 1. El siguiente sería el coeficiente de x, que sería menos 5. Y el siguiente va a ser el coeficiente de 6. Pues es 6. Listo. Entonces hago la división sintética con este que me acabo de dar, con 2. Entonces bajo el 1. 1 por 2, 2. Menos 5 más 2 me da menos 3. Menos 3 por 2 me da menos 6. Y 6 menos 6 me da 0. Entonces bueno, esto ya, siempre que compruebo acá me tiene que dar 0 porque pues ya compruebo acá que tiene que dar 0. ¿Listo? Entonces cuando aquí en el residuo les dé 0, ¿qué tiene que pasar? Que la factorización va a ser la siguiente. La factorización de x al cuadrado menos 5x más 6 va a ser la siguiente. El resultado que les dé acá, entonces si estábamos trabajando con x al cuadrado, aquí toca bajarle un grado, es decir, esto va a ser x menos 3 multiplicado por el divisor. Y el divisor, pues si estoy trabajando con 2, esto quiere decir que viene de un factor x menos 2. Y esta sería la factorización. Entonces encontramos otra forma de factorizar, utilizando teorema del residuo y división sintética. Entonces, en resumen, si ustedes tienen una expresión y quieren ver si la pueden factorizar, toman el último término y le sacan los divisores, tanto positivos como negativos. Reemplazan cada uno de esos divisores en la expresión y cuando les dé 0, pasan a hacer la división sintética. Entonces ponemos los coeficientes, recuerden que si falta un grado, ponen un 0, listo, hacen la división sintética y entonces, ¿cómo sale la factorización? Si este es de grado 2, entonces este va a ser de grado 1 menos, es decir, si aquí tengo x al cuadrado, este va a ser x. Y lo voy reduciendo, es decir, aquí el próximo sería x a la 0, pero x a la 0 es 1, entonces por eso solo puse el 3. Y ahí le saldría el primer factor. Ahora, ¿dónde le sale el segundo factor? Va a venir de este divisor de acá. Entonces, pues simplemente le cambian el signo. Si aquí estaba 2, aquí le ponen como x menos 2. Y así ya la factorización. Eso fue lo mismo que hicimos aquí en el de x al cuadrado menos 4. Tomamos los divisores del 4,
probamos con ellos, nos sirvió el 2, entonces hago la división sintética con 2, listo, me queda de la siguiente manera. Y entonces, ¿cuál va a ser el primer factor de la factorización? Como estaba trabajando con x al cuadrado, este va a ser x, este va a ser x a la 0. Por ejemplo, si estuviésemos trabajando con x al cubo, entonces este sería x al cuadrado, este x, el siguiente x a la 0 que es 1, ¿listo? Depende de eso. Entonces el primer término sería este de acá, y como saco el segundo, simplemente le cambio, ahora otro factor con x y le cambio el signo al divisor. Si aquí estaba 2, lo pongo con menos 2. Entonces vamos a ver que eso es útil porque nos va a ayudar a factorizar, por ejemplo, expresiones de este estilo. Digamos, x al cubo menos 4x al cuadrado más x más 6. ¿Listo? ¿Cómo vamos a factorizar eso? Pues no hay ningún caso que nos ayude, entonces vamos a ver cómo lo factorizamos a través de esto que vimos. ¿Listo? Entonces saco los divisores de 6, que es 1, el 2, el 3 y el 6. Y también los negativos, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 6. Listo. Empiezo a reemplazar cada uno de estos acá y me tiene que dar 0. Entonces iniciamos con el 1. 1 al cubo me da 1. 1 al cuadrado me da 1. Menos 4 me da menos 4. Listo. X me da 1 más 6. Entonces me da 6 más 1 me da 7 más 1, 8 menos 4 no me da 0. Entonces el 1 no me sirvió. Entonces probamos con el 2. Entonces 2 al cubo me da 8. Menos 4 por 2 al cuadrado me da 4, más 2 más 6. Entonces, esto me da menos 16. 8 más 2 me da 10, más 16, más 6 me da 16. Es decir, que con 2 funciona. Entonces, pasamos a la división sintética. Entonces, el coeficiente de x al cubo es 1. Seguiría x al cuadrado, que es menos 4. X, que es 1. Y el último que es 6. ¿Listo? Recuerden que si no hay 1, por ejemplo, si aquí no hubiese x, pues ponemos un 0. ¿Listo? Entonces, ¿y cuál nos sirvió? El 2. Entonces, hacemos la división sintética. 1, 2 por 1, 2. Menos 4 más 2 me da menos 2. Menos 2 por 2 me da menos 2. Menos 4, perdón. 1 menos 4 me da menos 3. Y menos 3 por 2 me da menos 6. Listo. Aquí siempre les tiene que dar 0 porque ya verificamos por el teorema del residuo que aquí les da 0. Entonces, ¿cuál sería la factorización? Entonces, si aquí estábamos trabajando con x al cubo, entonces aquí ¿por cuál sería? Por x al cuadrado. Le quitamos 1, este por x y este sería el término independiente. Es decir que esto, la factorización sería x al cuadrado menos 2x menos 3. Y finalmente faltaría multiplicarlo por el del divisor, que el del divisor sí que está 2, entonces lo ponemos con signo contrario. Es decir que el x al cubo menos 4x al cuadrado más x más 6 se puede escribir de la siguiente forma. Y ahora pues puedo seguir descomponiéndolo. Entonces, esta de acá pues puedo intentar hacerlo por caso 6. Entonces, x, menos y menos por menos más. Números que multiplicados me den 3 y sumados y restados me den 2, 3 y 1. Entonces, esta sería la factorización completa. X menos 3 por x más 1 por x menos 2. ¿Listo? Entonces vamos a terminar con este y la próxima clase vamos a hacer ejercicios. Entonces, queremos factorizar esto. Entonces, tomamos los divisores del 8 que serían 1, 2, 4 y 8. Y también los negativos, menos 1, menos 2, menos 4 y menos 8. E iniciamos a probar con el 1. 1 al cubo, 1. Menos 1 al cuadrado, 1. Por 5, bueno, por menos 5, menos 5. Más 2 por 1, 2, más 8. 8 más 2, 10, más 1, 11, menos 5 me da 6. No me sirve. Entonces con 1 no me funcionó. Listo. Pasemos con 2. Entonces 2 al cubo me da 8. Menos 2 al cuadrado me da 4. Por 5, 20. Más 2 por 2, 4. Más 8. Vamos a ver si funciona con el 2. Entonces, 8 más 4 me da 12, más 8, 20, menos 20, 0. Entonces, me sirve el 2. Entonces, voy a trabajar con ese de ahí. Entonces, ¿cómo voy a poner los coeficientes en la división sintética? 1, que sería el coeficiente de x al cubo, menos 5, el de x al cuadrado, 2, el de x y 8. Recuerden que si no hay, dejamos en espacio en blanco. O pongamos mejor un 0. ¿Listo? Entre 2. Entonces, bajo el primero.
1 por 2, 2. ¿Listo? Menos 5 más 2 me da menos 3. Menos 3 por 2 me da menos 6. ¿Listo? 2 menos 6 me daría menos 4. Y menos 4 por 2 da menos 8. Entonces, ¿cuál sería la factorización? Entonces, si aquí estaba con x al cubo, este va a ser x al cuadrado. Me voy reduciendo grados. Este va a ser x. Y este va a ser el término independiente. Entonces, esto va a ser x al cuadrado menos 3x menos 4. ¿Listo? Multiplicado por el de acá. Entonces le cambié el signo. Si estábamos trabajando con x más 2, pues trabajamos con x menos 2. ¿Listo? Es decir, que el x al cubo lo podemos factorizar de esta manera. Y vamos a ver si podemos seguir factorizando. Entonces aquí me quedaría x. Entonces menos, bueno, esto ya lo tenemos, x menos 2. Entonces menos por menos más. Entonces serían números que multiplicados me den 4 y restados me den 3. Entonces, ¿cuáles serían? 4 y 1, ¿cierto? Menos 4 por 1 me da menos 4 y menos 4 más 1 me da menos 3. Es decir, que esta sería la factorización del polinomio. Esto les recomiendo que practiquen mucho esto porque la verdad es bastante pesado, es el tema más pesado del bloque. Entonces, busquen muchos videos de cómo factorizar utilizando división sintética. Y esto porque nos va a ayudar, porque muchas veces el siguiente tema, el último tema es raíces de un polinomio. Sacar las raíces de un polinomio consiste en igualar la expresión a 0 y ya. Y para que nos quede más fácil resolver ese tipo de ecuaciones, tenemos que factorizar, porque así simplemente igualo cada factor a 0 y hallo las soluciones. Eso es lo que se llaman las raíces o soluciones de un polinomio. Entonces es importante que por eso lo repasen. ¿Listo, chicos? Entonces, que tengan buena noche. Cualquier duda me pueden comentar y nos veremos en la próxima sesión.